Roncar es ir con el freno de mano por la vida. Nos hacemos un poco más tontos por roncar. ¿Tú crees que se puede revertir una ronquera? Eider Unamuno es formadora y divulgadora, conocida como la dentista inconformista, odontóloga especialista en ortodoncia preventiva, dolor cráneo-mandibular y odontología deportiva. Podemos tener problemas de disfunción eréctil respirando por la boca. Pues respirando por la nariz tenemos el mejor de los Viagras. ¿Puede ser que no te quepa la lengua en la boca? Hombre, por supuesto. ¿Qué me dices? ¿Quién te dice que durante la noche estamos tranquilos? Me da igual los rituales chamánicos que hayas hecho antes de acostarte. Tu cerebro dice, a la mierda con la segregación de hormona del crecimiento. Aquí, adrenalina, cortisol, Claro. que si no la palpamos. El bruxismo es como el ronquido, el síntoma de algo. Cuando no roncaba, mi aliento era estupendo y ahora que ronco, el aliento mal. Entonces, eso antes de ir a dormir o en cualquier momento del día sería perfecto. ¿Tú qué opinas de esto? Este episodio está patrocinado por Good Sleep, la marca que apuesta por la salud integral del sueño. Sus cubrebocas y expansores nasales no solo te van a ayudar a dormir mejor, sino también a potenciar tu respiración nasal durante los entrenamientos. Hay un montón de evidencia científica ya que demuestra los resultados de estos dispositivos y de hecho veréis a un montón de deportistas de élite utilizarlos en sus entrenamientos y competiciones. Utilizando el código LAHOGUERA, todo seguido, tendrás un 15% de descuento en su web. Eider, bienvenida a Podcast La Hoguera. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Quiero empezar hablando sobre los ronquidos, sobre por qué roncamos, pero quiero que nos expliques primero de todo, para que todo el mundo entienda, el verdadero problema o las consecuencias tan graves que pueda haber de ser roncador, porque yo creo que no le damos mucha importancia. No le damos ninguna. O sea, es incluso yo que trabajo con niños y con adultos. ¡Ay, mira qué niño, qué ronca, qué mono, con la babita colgando, qué bien está descansando! Todo lo contrario. O sea, todo lo contrario, nivel de la materia gris de ese cerebro se puede estar produciendo en menos cantidad. O sea, es muy importante saber que el roncar es que te llegue menos oxígeno a tu cuerpo, a pulmones, a cerebro, al organismo, y que estamos no haciendo todo aquello que tenemos que hacer mientras dormimos, que son muchas cosas: descansar, segregar hormonas del crecimiento, hormonas sexuales, retener todos aquellos aprendizajes que hemos hecho durante el día, desechar lo que no nos vale. Entonces, roncar es ir con el freno de mano por la vida. Pero ¿esto es algo moderno, es algo nuevo? ¿O No. el ronquido lleva con nosotros a nivel evolutivo toda la vida? A ver. Porque casi todo el mundo ronca. Te diré que no tengo ni idea de lo que hacían en las cavernas, pero sí que es cierto que, como el resto de patologías del ser humano moderno, quiero pensar, o no sé, me suena que será también porque hemos perdido el tono. Es decir, el roncar, vamos a imaginarnos todos como a nivel música, ¿no? Un tubo, que es el tubo que lleva el oxígeno desde la nariz a los pulmones, como hemos dicho. Ese tubo está recubierto de músculo, es músculo, ¿sí? Que cuando nos tumbamos y lo aplastamos, se comprime un poquito y vibra. Y ese es el ronquido que escuchamos, ¿vale? Desciende el suministro de oxígeno y lo que escuchamos es el ruido, la vibración. Pero esa colapsabilidad o ese músculo más flojo, más hipotónico, ¿desde cuándo se da? Pues probablemente desde que comemos cosas mucho más blandas, desde que respiramos por la boca porque tenemos muchísima contaminación, muchísimos tóxicos. Entonces, probablemente vendrá de ahí, de la era industrial, de que tenemos todo cocinado, todo muy blandito. Todo más fácil, ¿no? Todo mucho más fácil. Ya. Eso es. Y has dicho que además se produce una merma en la neuroplasticidad del cerebro, ¿puede ser? Sí. Qué fuerte, ¿no? O sea, Es que es muy nos fuerte. hacemos un poco más tontos, por así decirlo, o menos listos Sí. por roncar. Sí, a ver, no por roncar, pero sí que el roncar es un síntoma de algo. ¿De qué? De que el suministro de oxígeno es el suficiente. Entonces, claro, es como pensar, tu coche, si va con siempre justito de gasolina, ¿será el cochazo que va a la velocidad óptima con el motor funcionando a tope? No, irá siempre justito.
Y es lo mismo lo que ocurre. O sea, si es que no estamos nutriendo bien ese cerebro y el resto de tejidos de nuestro cuerpo. Y el roncar puede ser, además de un síntoma, puede ser también una causa de otro tipo de problemas, de enfermedades, o sea, es como un patrón que se repite al que no hacemos mucho caso, pero, por ejemplo, hablabas de una respiración bucal, ¿no? Que sin duda va a afectar también a la estructura de mi cara, de mi cuerpo, lesiones, etcétera, ¿no? Sí. Pero incluso también me comentabas y comentas en tu libro el tema de las enfermedades, ¿no? Asociadas a los ronquidos. Sí, claro. Al final, esto yo aquí me puedo perder, por favor, bájame si me voy mucho de la... Sí, porque al final el roncar viene de la mano o derivado, para mí sí que es un síntoma, o sea, es un síntoma porque es un sonido de una vibración de algo que no está ocurriendo, de algo que no debería de estar flácido, algo que debería estar tieso, ¿sí? Bien firme. Claro, pero, perdona, Eider, es que ahí ya tú me das una causa mecánica, es decir, que hay unos músculos que no están haciendo lo que tienen que hacer, pero mi pregunta va más por, ¿hay otra serie de causas que también pueden detonar en acabar roncando que no sean mecánicas? Causas orgánicas, ¿te refieres a una hipotonía? Por ejemplo, cualquier cosa que haga que ese tubo sea más flácido, no tanto por la mecánica de ronquido obstructivo, ¿verdad? El que he mencionado antes, sí, podría ser pues una musculatura hipotónica y una enfermedad o un síndrome que conlleve ese tipo de hipotonía. Ajá. Es que al final, cuando pensamos en... Tú sabes que en Podcast La Hoguera hablamos mucho de la salud integral, ¿no? Lo sé porque los escucho todos. Claro, y no sé en qué punto de la rueda de los problemas que van asociadas a la enfermedad podemos encontrarnos el síntoma del roncar. Me explico. Yo creo que una persona que pierde fortaleza o tono en esos músculos respiratorios puede ser una persona que esté respirando por la boca, pero, por ejemplo, sí que esté manteniéndose haciendo ejercicio, sí que tenga una alimentación correcta y, por ejemplo, su problemática venga en que tenga una falta de un correcto intercambio de oxígeno con CO2. Hay autores como Buteyko, que hablaba de diferentes técnicas de respiración, donde la problemática en el intercambio de gases no estaba tan puesta en la mecánica respiratoria, en los músculos, sino más bien en la saturación de oxígeno, en la saturación de CO2, en la capacidad de tolerancia al CO2, ¿no? Sí. Buteyko, que es una técnica que me encanta porque es de las más completas, la que más evidencia tiene respecto a otros tipos de respiración. Tiene 3 abordajes de la respiración: bioquímico, fisiológico y también mecánico. Ajá. Entonces, sí que es cierto que en Buteyko lo que intentamos es, digo intentamos, así en plural, porque yo también estoy certificada en la técnica Buteyko, lo que se quiere hacer es reducir un poquito la hiperventilación que tenemos todos. Ajá. Es decir, respiramos rápido, respiramos con la parte alta de los pulmones, respiramos demasiado oxígeno y expulsamos también demasiado oxígeno y CO2, ¿sí? El CO2 que nos han vendido o nos hemos creído que era un gas de desecho, pues parece que no es tal, porque nos ayuda a tamponar o equilibrar el pH de las células en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Porque las células son un poco caprichositas con el pH, o sea, si no está donde les gusta, oye, se pueden morir, entonces no es plan. Sí, con el bicarbonato, pues el CO2 nos ayuda en eso. También nos ayuda a que esa molécula de oxígeno que hemos obtenido a través de la nariz la empujemos a los tejidos, porque por mucho oxígeno que tengamos dando vueltas en nuestras vías sanguíneas, si no llega a la mitocondria, si no llega al músculo, si no llega al cerebro, ¿para qué lo queremos? Claro. No vale para nada. Y el CO2, el que dice, ven aquí oxígeno que te llevo a tu destino. Entonces necesitamos CO2. Y la técnica Buteyko es maravillosa porque con los ejercicios que proponen hacemos que la respiración sea más sutil, más despacio, menos oxígeno.
y entonces conservamos más CO2. O sea, creo que es importante aquí detallar que respirar más aire, coger más aire, no implica necesariamente transformarlo o acercarlo a las células, Sí. acercar a las células ese oxígeno, ¿no? Eso es, el menos es más, aquí también se puede aplicar. Y en cuanto a la capacidad que tenemos de utilización del oxígeno, acercándolo también a la cuestión del ronquido, Sí. ¿tiene alguna implicación el hecho de que ese aire sea introducido en nuestro cuerpo por la nariz o por la boca de forma diferente? Sí, pues a ver, muy buena pregunta porque dices total, o sea, es oxígeno, Claro, es total, O2. es aire, meto aire Eso en mi es, cuerpo, yo meto ¿no? aire, ¿qué más dará por dónde? Pues importa por dónde. ¿Por qué? Porque cuando entra por la nariz filtra, porque tiene unos cornetes, tiene unos pelillos, tiene estructuras preparadas para limpiar ese aire que entra, la boca no. En la boca, o sea, tal cual entra, se sigue o se queda toda esa mierda en un terreno que no está preparado, como los pelillos de la nariz, para absorber esas toxinas, ¿sí? que entran. Por eso los agujeros de la nariz son más pequeñitos, ¿no? Supongo, Sí, para hacer sí, un filtrado. Sí, porque sí, eso es. Digo yo, vamos. Y luego ese tamaño va haciendo que la presión cambie también. La presión externa e interna de nuestro cuerpo es diferente. Cuando entra por la nariz se va adecuando por los recovecos de la nariz. Se filtra, se humedece, se calienta. Hace todo lo que tiene que hacer el aire para cogerlo de fuera y hacerlo útil para nosotros. Además de todo eso, si respiramos por la nariz, aquí, en los senos paranasales, estamos produciendo óxido nítrico. Ajá. El óxido nítrico lo que produce es una vasodilatación. Hace que ese oxígeno que estamos obteniendo llegue a más sitios. Te vas a reír, pero es lo que intenta hacer el Viagra. Vasodilatar. Entonces, para que llegue sangre a todas las partes del cuerpo. Bueno, pues respirando por la nariz tenemos el mejor de los Viagras. O sea, respirando por la nariz podemos determinar que podemos tener mejores erecciones. Podemos tener problemas de disfunción eréctil. Respirando por la boca. Respirando por la boca, Ya. efectivamente. Entonces, fíjate si es importante. Además de cuando respiramos por la boca, ya estás cerrando la boca, por si acaso, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ese oxígeno, esas toxinas están chocando contra las encías y las encías se inflaman. Tendremos menos saliva, que la saliva es maravillosa. La saliva nos protege, hidrata nuestras mucosas, regula el pH. Al igual que hemos dicho que el CO2 ayuda a regular el pH sanguíneo de las células, pues el pH oral es igual de importante, porque aquí también, si nos bajamos del pH, vamos a tener más caries, si nos subimos del pH, podremos tener más sarro. Entonces, todo aquello que nos ayude a mantener un pH, bueno, neutro iba a decir, el que corresponde a cada cavidad del cuerpo, pues perfecto. Antes de pasar a la problemática que puede sucederse en la boca por ser respirador bucal, Sí. Me gustaría terminar con otro de los problemas asociados a los ronquidos, que son las apneas del sueño, ¿no? Sí. Que es también algo bastante problemático y que quizá en la medicina convencional no se está atendiendo como debería. Bueno, a ver, se está atendiendo, con perdón, por favor, porque la medicina, o sea, hace todo lo que puede, pero se atiende como nos enseñan a atenderla, que es desde el síntoma o poniendo un parche, entre comillas. Es decir, no resolviendo el problema. A veces sí, a veces sí. Pero para explicar lo que es la apnea es quedarte sin oxígeno durante 10 segundos. Mínimo 10 segundos. ¿Sí? Durante el sueño. Durante el sueño, efectivamente. Gracias. Si ese es el tubo por donde tiene que pasar el aire, que hemos dicho que pasa desde detrás de la nariz hasta los pulmones y tiene que tener como 1 centímetro de diámetro de manera óptima, ¿verdad? Ese tubo mínimo. Pues cuando esto se cierra a mínimo un 90%, durante 10 segundos, eso se considera una apnea. Las apneas pueden ser apneas centrales, que ahí poco puede ayudar a un dentista, porque es el cerebro el que dice, paso de respirar, y luego vuelve a respirar. Eso es normal. Bueno, a ver, normal. Eso es algo neurológico que generalmente a veces suelen tener los niños. Luego
evolutivamente o va mejorando, ¿sí? Pero yo de eso no sé y ahí son los neurólogos o los neumólogos los que tienen que atender esa patología. Ahí un dentista no pinta nada. Vale, pero mi pregunta es que si durante el sueño, de forma funcional Sí. y correcta, deberíamos respirar con total normalidad, ¿no? Sí, eso es. Porque si Nuestro hacemos cerebro una tiene que apnea- estar siguiendo, o sea, respirando constantemente. Vale. Y luego están las apneas obstructivas, donde hay algo que obstruye ese tubo. Y generalmente o hay algo en la nariz, o hay algo en el paladar, o es la lengua, o es la mandíbula, o es un cuello también grueso, con mucha grasa, que puede estar obstruyendo esta vía, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que propone normalmente la medicina clásica, convencional? Pues normalmente, depende de dónde estés, de la severidad del caso, te ponen un CPAP, que es una máquina, rollo Darth Vader, que mete aire a presión para que este tubo que se colapsa, y es por eso que se cierra, roncamos cuando se cierra un poquito y apnea cuando se cierra Hablamos mucho. de la tráquea, ¿no? Sí, bueno, de la nasofaringe, orofaringe. La faringe, Sí. vale. Entonces, eso lo mantiene abierto constantemente, Ajá. ¿sí? Pero no resuelve Pero el problema. lo mantiene abierto, perdona por mis Sí. preguntas de No, parvulario, lo mantiene abierto porque introduce Sí, aire eso a la es. fuerza. Eso es, sí. Entonces, eso hace que se mantenga abierto, pero no resuelve ni hace que las paredes sean más fuertes, ni se preocupa de ver qué parte es la que está obstruyendo para mejorarlo. Que estoy hablando de una manera global y puede que un poco injusta, porque sí que hay casos en los que si hay un problema de, yo qué sé, un paladar blando, que es la parte de la campanilla, cuando la tenemos muy larga, muy baja, hay propuestas de extirpación, exéresis quirúrgica de esa parte para que no se caiga y no obstruya el tubo, ¿vale? Ajá. Pero normalmente o es cirugía, algún tipo de cirugía resectiva, que es lo que obstruye, vamos a quitarlo, cortarlo, y CPAP. Eso es lo que hace. Si hay sobrepeso, pues también se pueden dar pautas para reducir Ya, el peso. sobrepeso es uno de los El sobrepeso limitantes, es ¿no? Sí, es un factor muy importante. ¿Y los cornetes hipertrofiados? Sí. Esto es uno de los limitantes también para respirar por Sí, la nariz. sí, Hay muchas personas que sí. dicen, es que yo no puedo respirar Sí, por la nariz sí. durante el sueño, ¿no? Sí. ¿Esto es algo normal también, que se A ver, hipertrofien? los cornetes, por si hay alguien que no sabe los que son los cornetes cornetes son unas estructuras como unos colgajos que tenemos dentro de la nariz, a ambos lados de la nariz, y que son aquellos que se ocupan de cambiar la presión del aire que hemos dicho antes, ¿verdad? Y que son como espículas de hueso, es hueso, pero luego está recubierto como con una moqueta, una mucosa. Claro, la inflamación de las mucosas hoy en día está muy presente en muchísima gente, ¿sí? Hay un sistema común de mucosas del que habla mucho nuestro amigo Antonio Valenzuela, que yo comparo con una cuadrilla en el País Vasco, que si tú te metes con una, te metes con todas. Pues con las mucosas pasa un poco lo mismo. Si una está inflamada, el resto también puede estar inflamada. ¿Sí? El resto de mucosas, hablamos incluso zona genital. Sí. Es por eso que muchas veces, claro, ¿dónde está la mayor parte en plan porcentaje de esas mucosas? Pues en el sistema digestivo. Si nuestro sistema digestivo está inflamado por millones de razones que podemos tener, que tú sabes más que yo, ¿sí? Bueno, no sabré yo más que tú, pero muchas, sí sé cuál es la problemática del intestino en la sociedad. Ese intestino inflamado nos puede dar pistas de por qué pueden estar inflamados esos cornetes. Es la misma mucosa, es una mucosa común, vamos a decirlo. Entonces, muchas veces es por eso que, obviamente, también puede ser algo local, que vivas en un sitio donde hay muchísima contaminación, que tengas algún fumador en casa, que seas fumador pasivo, que tu profe se eche una colonia que tiene un montón de ftalatos y a ti pues no te va bien. Hay un montón de causas. O sea, rinitis alérgicas, alergias, miles de cosas, pero no siempre a nivel local. A veces hay que investigar un poquito si hay... ¿Cómo son tus digestiones? Pues tengo diarreas cada 2 por 3. Por mucho que te hagan una intervención de eliminar los cornetes a nivel quirúrgico, pues esa mucosa con el tiempo va a volver a inflamarse, porque el origen no estaba aquí.
¿Y cómo podemos detectar, porque sigo con las apneas, Sí. uno de los problemas Muy del el tema de las apneas, intento no soltar el tema para tampoco Sí. marear mucho a la audiencia. En el caso de, porque has dicho 10 segundos, a partir de 10 segundos, Sí. la apnea del Sí. sueño, ¿no? Sí. Pero hay gente que hace apneas más grandes. Sí, sí, Bueno, sí. A partir de 10 segundos, y te diré que yo cuando lo supe dije, madre de Dios. Yo he visto a mi madre hacer apneas de asustarme, ¿eh? Decir, ¿cómo aguantas tanto? O sea, impresionante, ¿eh? Sí, sí, sí. No hay que compararlo con una apnea debajo del agua, en plan que guay, cuanto más aguante mejor. No, Esto claro. no es así. Por eso yo me asusté. Claro, O sea, claro. Esto es al final, además, cuando te hacen una polisomnografía, que es la prueba gold standard, o sea, la the very best in the world, que te hacen cuando tienes pues una sospecha de apneas, ¿sí? Ajá. O no sospechas, ¿Cómo sino lo tu pareja dice, Claro. se me muere cualquier día. Pero si no tienes pareja, ¿cómo sospechas eso? Porque tu descanso no es bueno. No tienes un descanso, un dormir reparador. Ya. Te despertarás agotado, te despertarás con dolor de cabeza, incluso hay gente que se queda dormida en el coche, tienes dolores varios. Entonces, Ojeras. no te acuerdas, tienes la memoria de corto plazo afectada. Ya. Hay muchos rasgos que, sí, o te despiertas incluso mucho de noche. ¿Sí? Porque las apneas, yo he tenido pacientes que tienen 15 apneas a la hora. No estoy hablando de toda la noche, estoy hablando a la hora. Porque el numerito que cuando te hacen esa polisomnografía, el que te dan un número o te dicen, tienes un 4,5, no es tanto, porque hasta que estés en 5, pues no se considera ni que es leve el cuadro. ¿Esos son 4,5 o 4 son número de apneas por Sí, hora? número de apneas por hora. Es mogollón. A mí me parece una bestialidad. Una bestialidad. Y yo he tenido pacientes que duermen con su pareja en la misma cama y que tenían hasta 15 apneas por hora y no ser conscientes. A ver, yo en concreto duermo como un muerto. ¿Sí? Y si mi pareja tiene 15 Claro, apneas, si mi pareja se claro. muere, yo no me entero, ¿eh? Sí, efectivamente. Sí. No quiero hacer generalidades, pero no nos soléis valer para eso. Sí, eso es así. Literal, no Sí, es así, es así. sí. En cuanto a la apnea, si yo creo que estoy teniéndolas Sí. o tengo esos síntomas, ¿qué puedo hacer para empezar a corregirlas? Deberíamos de ir al médico para que nos haga un diagnóstico. ¿Sí? Por mucho que un dentista pueda ayudar en la resolución, siempre es un médico especialista en medicina del sueño, o te derivarán al neumólogo, al otorrino, allá donde esté el problema, te derivarán y harán pues eso, un diagnóstico. Vale. Te medirán si tienes apneas o no y te propondrán un tratamiento. Depende de cómo sea, si tu boca, si hay margen de mejora en la boca, es decir, si tienes la boca estrecha, si tienes la mandíbula pequeñita, si hay cosas, pues eso, tienes un problema con la lengua que no te cabe, que bueno, normalmente no es tan evidente para uno mismo, ahí hay margen de mejora y ahí sí que sería interesante también acudir al dentista, pero siempre primero al médico. ¿Puede ser que no te quepa la lengua en la boca? Hombre, por supuesto. ¿Qué me dices? ¿Y tanto? Pero entonces, si no te cabe la lengua en la boca, no puedes cerrar los dientes, ¿no? No puedes... No puedes cerrar los dientes a no ser que eches la lengua hacia atrás o la dejes abajo, escondidita. Pero tú no te das cuenta si te sucede eso. No somos muy conscientes de cómo estamos. Pero la lengua, claro, la lengua... ¿Cómo puedes darte cuenta de eso? Si es que... Poniendo un poquito de atención en cómo estás, ¿En cómo? parándote a pensar, ¿dónde tengo la lengua ahí? ¿Cómo tendría que estar la lengua? La lengua tiene que estar pegada al paladar, adosada al paladar. Arriba, ¿verdad? Arriba. Y la boca, claro, ¿qué es lo que pasa cuando decimos la boca no me cabe? Que hemos dicho que eso es un riesgo de... O sea, la boca no me cabe, perdón. La lengua no me cabe en la boca, la lengua se cae, porque si aquí no cabe, cae se va para atrás. Y roncamos, apneas, problema. ¿Es la lengua grande o es la boca pequeña? Bueno, pues normalmente es la boca pequeña. Ajá. ¿Y por qué es la boca pequeña? Porque cuando crecemos, o sea, un niño no crece por lo que sus genes dicen, crece a nivel sistema masticatorio, estoy hablando ahora, ¿vale? Yo, aunque me vaya a vivir a Finlandia, mis ojos no se van a convertir en ojos azules, nunca.
¿sí? Porque está determinado por la genética, por mi genética. Pero la boca no es así. No hay unos genes que digan, tu boca va a ser de tal anchura. No. Depende de la epigenética, depende de aquello que hagamos. Entonces, el centro del crecimiento de la boca es la lengua. La lengua tiene que estar siempre arriba. ¿Cómo se consigue eso? Primero, lactancia materna, que es pues, el mejor entrenamiento de un bebé para la lengua, porque tiene que hacer movimientos de pistón hacia adelante, hacia atrás, peristálticos, ¿sí? Para obtener su alimento. Además, el niño que mama sí o sí respira por la nariz y ya estamos ahí ampliando el techo del paladar, que es el suelo de las fosas nasales. Por lo tanto, tenemos más papeletas para tener un desarrollo óptimo. Y luego, cuando empezamos a crecer, a comer, pues comida real, comida normal, comida no triturada, no súper modificada, no. Lo más salvaje, lo más... Siempre lo que hacían antes está mejor de lo que hacemos ahora. Entonces, si tenemos una buena exigencia a nivel músculos, pues al igual que entrenamos el resto de músculos, vamos a entrenar también los maseteros, los temporales, para tener un buen crecimiento. Y la lengua es la que se encarga de hacer que el maxilar superior sea más ancho y vaya más hacia adelante. Quiero saber tu opinión sobre dos cosas. Uno, sobre la operación de cornetes, ¿Sí? para poder respirar mejor. Y dos, sobre este tipo de dispositivos que están ahora tan de moda y que yo utilizo y que a mí me van geniales, que son los cubrebocas para dormir. Sí. Porque una de las preguntas que hacen a menudo, o lo que transmite la gente, es el miedo a cubrirse la boca y asfixiarse durante el sueño. Sí. Entonces, empezamos primero, si quieres, por qué opinas sobre la operación. Sí. Hombre, pues como todo depende. Yo me he operado 2 veces. ¿Ah, sí? Bueno, una funcional y otra estética. Y es cierto ¿Estética de cornetes? No, perdón. Estética de la nariz. Tía, Una rinoplastia. Sabiendo que ahora la gente se blanquea el ano, es como, vale, pues igual ¿Te imaginas? Blanqueamiento de cornetes. Cualquier cosa. Pero todo depende. Es decir, los cornetes, si se operan, es porque son excesivamente grandes, obstruyen demasiado la fosa nasal y no dejan... Tiene que haber como 3 milímetros, se considera que 3 milímetros es el tamaño mínimo que debe haber entre el cornete y el tabique o la parte externa de la nariz, ¿no? O sea, si tenemos un triángulo, que es la heminariz, pues ahí está el cornete. El cornete tiene que dejar 3 milímetros en toda su circunferencia. Si no hay 3 milímetros... ¿Esto quién te lo mide? Esto te lo puede medir alguien que haya hecho... Bueno, a ver, que si tú pones un espejo así y haces así, lo ves un poquito, pero ves la entrada. La entrada de... Un otorrino con un nasofibroscopio te puede ver si hay suficiente espacio o no. Si tienes un escáner de tus vías aéreas, se puede medir, ¿sí? Pero no es algo que veas así. Yo no estoy viendo ahora la capacidad, la permeabilidad que tiene tu nariz, ¿vale? Y depende también de si tienes el tabique desviado, ¿no? Claro, supongo. Entonces... si te operan es porque no tienes 3 milímetros, porque ahí hay 0, probablemente. La cuestión ¿es el cornete grande o es el suelo de la nariz pequeño? El suelo de la nariz. El suelo de la nariz, es decir, la base. Si esto es estrecho, yo podría ampliar esto. Ajá. Es decir, hacer una expansión del paladar. ¿Qué es lo que pasa? Pues como todo, que normalmente miramos aquí, solo aquí, pero si tenemos una visión un poquito más amplia y si esos cornetes que nos parecen grandes coinciden con una boca, que puede ser o no, pero igual está piñada, no tiene suficiente espacio, pues vamos a hacer una misma cosa para las dos, que sería hacer, es como si esta habitación es la boca y el piso de arriba es la nariz. Tú tienes problemas ahí porque no te cabe el mobiliario. Y yo aquí tengo el mismo problema. Pues vamos a hacer esta pared más amplia y todos ganamos. ¿Qué es lo que pasa? Que el de arriba hace las obras sin mirar cómo está el de abajo. Y hay, es que probablemente si hiciésemos esa valoración, esa observación, se operarían muchísimo menos los cornetes. Serían muy pocos casos o mucho menos los que realmente tengan un buen tamaño de paladar, un paladar óptimo, y a pesar de eso, los cornetes ocupen el espacio.
O sea, si mejoras la estructura bucal, ¿puedes mejorar tu función respiratoria? Sí, porque el techo de la boca es el suelo de la nariz, es la misma pared. Ajá. Entonces, Ya, si claro. tú tienes una boca Tiene estrecha, sentido. tu nariz también es estrecha. Ya. Entonces, si tú abres esto también lo estás abriendo. Mm. Ahí dependerá, y yo no vengo a aburrir a nadie con detalles técnicos, pero sí que el abordaje que se haga desde la ortodoncia dependerá, porque claro, vamos a hacer más sitio para los dientes. Bueno, pues no cualquier cosa, tendremos que hacer algo que amplíe desde el paladar, desde la sutura media palatina. No solamente alinear los dientes, que tú puedes hacer más hueco para los dientes, pero aumentando el hueso solamente a nivel externo, a nivel de la periferia, no a nivel donde necesitan tus cornetes. Es el centro del paladar, ¿no? Esa línea central que hay Eso que divide es, la boca en dos partes. Eso ¿no? Eso es. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace con aparatología. A ver, eso lo hace la lengua cuando está bien colocada. Y en la edad de cuando eres niño, cuando toca, ¿no? A la edad de cuando eres supongo... niño, mucho más. Para los 4 años ya tenemos más de un 60% del crecimiento de este macizo ya se ha dado. Para los 12, que antes más y ahora menos, era cuando empezaban a mirarte si necesitabas ortodoncia o no, es que para entonces el pescado ya está vendido. Si es que ya casi todo el crecimiento ya se ha hecho. ¿Qué vas a corregir? Solo la alineación dentaria, nada a nivel de huesos. Pero hoy en día ya tenemos maneras de, incluso en adultos, poder hacer esas expansiones. Algunas un poquito más agresivas, algunas otras menos agresivas, pero se puede. Qué interesante. Sí. Y para las personas que se han operado, como es mi caso, Sí. ¿hay alguna problemática asociada a esa...? No sé qué es lo que se hace exactamente. Supongo que es una reducción de los cornetes, ¿no? Sí. Porque yo noté, para mí fue un antes y un después en la Sí, calidad qué guay. de respiración. O sea, fue Claro, brutal. claro. Fue Es increíble. que, a ver, si te dicen que necesitas ese tipo de intervención es porque tienes... O sea, es como vivir así. Claro, pero a nivel funcional entiendo que mejora porque yo lo sentí así. sí. Pero, por ejemplo, también a nivel funcional, pero más microscópico, es decir, Sí. a nivel bioquímico, con esta creación del óxido nítrico, Sí. con esa filtración de Sí. partículas, ¿crees que puede verse afectada esa parte? Creo sinceramente que no. Porque al final, desconozco que cuando te hacen la reducción de los cornetes, si se llevan tejido mucoso, si también se llevan tejido óseo, que será en el menor de los casos, porque yo cuando veo las CBCTs, los escáneres, el hueso no suele ser tan grande, suele ser la mucosa la que está más inflamada. Ajá. Pero yo no soy otorrino. Habrá millones de casos en los que realmente sea el hueso que sea súper grande y haya que llevarse hueso por delante. Pero aún así, luego hay una mucosa que vuelve a nacer después de la cicatrización y demás. Entonces, yo los casos que he visto porque me han venido cuando ya estaban operados, todavía hay cornetes, es decir, no te dejan la cavidad nasal hueca. Claro. Los cornetes son más pequeños, pero siguen existiendo. Ya. Entonces, ese filtrado se hace de igual manera. Y el óxido nítrico, como se va produciendo aquí, pues no hay problema. Es en los senos paranasales. Nunca me he llegado a imaginar, y tampoco he estudiado, no sé si esto me lo sabrás responder, qué proceso es el que hace que produzcamos ese óxido nítrico en esa zona, que es simplemente por contacto del aire en las mucosas y... No tengo ni idea. Vale, es importante saberlo. No tengo ni idea de cómo, se forma aquí, pero sé que se forma aquí y que anatómicamente hay un agujerito que luego hace que se junte con el aire que expiramos. Ajá. Pero ¿cómo? Ni idea. Pero sí te voy a hablar, ya que eso sí que lo sé, y aquí es como, de esto lo sé, pero te traigo esto que sí sé. Venga. El óxido nítrico, hay otra manera de obtener óxido nítrico, que hay muchos deportistas, por ejemplo, que toman batidos de remolachas, batido de espinacas, ¿sí? Rúcula incluso, ¿no? Sí. Pues todos aquellos alimentos que tienen nitratos, luego podemos obtener óxido nítrico de ellos también, que es el objetivo, ¿verdad?, de muchos nutricionistas que trabajan en equipos deportivos y les dan esos batidos, es con el objetivo de crear ese óxido nítrico que hará que llegue más oxígeno a sus músculos y de ahí mejorar el rendimiento. Ajá. Pues te diré que eso se da gracias a unas bacterias de la boca.
ese proceso de tomo el nitrato del alimento y lo convierto en nitrito y posteriormente en óxido nítrico, lo hacen unas bacterias de la boca. Ah, ¿no es una cuestión de asimilación en el intestino? No. ¿De nutrientes? No. Si no tenemos esas bacterias, hay un microbiólogo holandés que se llama Bob Rossier, que trabaja en Valencia, que ha basado todo su doctorado y más allá en este proceso, y que es maravilloso, y es que igual ¿te suena el concepto de que depende de qué enjuagues bucales uses, te puede subir la tensión arterial? No, pero sí que conozco diferentes disciplinas de enjuagues, por ejemplo, Sí. con el tema del O el pooling y del demás. coco y Sí, todo esto. eso es. Para prevenir las infecciones bacterianas y todo pues esto. yo porque se lo he escuchado también a Sari, o a Sí. veces escuchamos cosas y luego cuando juntas toda la información es como, ostras, claro, es lo mismo. Son esas bacterias, las bacterias comensales de la boca, algunas de las buenas, que tenemos muchas bacterias buenas, ¿verdad? Siempre se habla de las malas, pero las buenas molan mucho más. Pues hay una que se llama Rotia y demás. Esas hacen ese proceso de cojo el nitrato del alimento y lo convierto en un óxido nítrico con varios procesos que luego va a ser el que le dé esa mejora en el rendimiento. ¿Qué pasa? Que cuando nos enjuagamos con unos enjuagues que igual son un poquito agresivos, que pueden llevar incluso clorhexidina, que es como un antibiótico a nivel oral, se cargan esas bacterias. Entonces, esas bacterias ya no hacen ese trabajo de vasodilatación, es decir, que las bacterias no se ensanchan, por lo tanto, la tensión arterial sube. Ah, hostias. Y eso tiene esas dos lecturas. O sea, ¿puede ser que las personas con hipertensión carezcan también de estas bacterias? Pues eso no lo sé. Es demasiado no creo. reduccionista, ¿no? Pero... A ver, sí, tiene sentido, en la lógica tiene sentido, y además, si tenemos 774 especies, ya como, vale, sabemos que son esas especies las que hay en la boca, tú puedes tener 200, yo otras 200, y que se nos repitan 5. Es decir, hay estados de eubiosis, de salud, que poco tienen que ver entre uno y otro. Entonces, siempre habrá alguna de estas reductoras de nitratos. ¿Sí? Que no es una sola, sino hay más. Pero a veces yo creo que no lo sé, eso también. A veces existirán casos en los que podamos tener pocas de esas bacterias, pero no de manera congénita, sino porque estamos haciendo algo malo, léase fumar. Leer es bueno, ¿vale? Sí, léase fumar, consumir pues exceso de alcohol, alimentos procesados, que hacen que esas bacterias vengan otras que son peores. Entonces, compiten por espacio. Y puede ser que, ya hilando con la respiración bucal, las personas que suelen o que solemos, porque yo respiro nasal casi siempre que estoy despierto, pero en el sueño es un desastre en los últimos años. Te pillo un par de veces con la boca abierta en poco rato que llevamos. Sí. También me voy a defender un poco. Hay veces que tus explicaciones son tan buenas que me dejan con la boca abierta. No cuela. Bueno, entonces la cosa es que lo que te comentaba antes, ¿no? Ahora surgen estos dispositivos cubrebocas, que a mí en el sueño pues me van bastante bien. Pero también me han criticado que esto puede ser pues un crimen, ¿no? Ya sabes que hay gente que se escandaliza también rápido, ¿no? No os pongáis cubrebocas si no sabéis cuál es el origen de vuestra respiración bucal o de vuestros ronquidos por la noche. Puede ser un riesgo. ¿Tú qué opinas de esto? Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo con esa frase que has dicho de... ¿Los habías visto alguna vez? No estos específicamente, pero bueno, sí sus hermanos o primos. Vale, ok. Muchos de ellos. En general, ¿no? En este libro aparecen mis hijos, que algún día me dirán si no lo hacen ya, con espadadrapo en este con un esta cubrebocas área. parcial, ¿no? De estos que sí, llevan una apertura. Antes no existían así tan monos, ya hechos a medida, sino que era espadadrapo, leucopor, bueno, así, haciéndote... Sí, pero... La forma de la boca. A mí hace ya mogollón de años me acuerdo que un dentista brasileño en una formación nos hablaba de él usaba gelatina de cocina, así haciendo como un rectángulo largo para
lo humedecías y te lo ponías entre los labios para pegarte los labios. En el sueño. Sí, durante el sueño. Entonces, es que si me pongo gelatina me la como. Seguro. Entonces, o sea, es que da igual que lo que uses, pero tus labios, en una manera ideal, deberán estar cerrados. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, a ver, hay que valorar primero cómo tienes esas vías aéreas. No te digo que tengas que... Pero si no eres capaz, y esto es o sea, esto tiene que ser un must, como es dicen los modernos. ¿no? Yo creo que es de cajón, pero no vamos a dar por sentado que todo el mundo usa el sentido común. Eso no. Claro, pero que yo digo, si tú cierras tienes la que boca... ser capaz de estar con esto de día 3 minutos y tan tranquilo. Si te agobias, no. Si te agobias durante 3 minutos durante el día, no te lo pongas de noche. Es un buen test, te diré, pero yo creo que durante el día, como estamos más agitados y estamos más estresados, la frecuencia cardíaca puede estar más alta y la frecuencia respiratoria, por ende, también. Por lo tanto, si una persona se cubre la boca durante 3 minutos y se agobia, puede estar también relacionado con eso. Y también acompañaré este argumento con que si tú estás más tranquilo, si estás durmiendo, la frecuencia cardiovascular baja y la respiratoria también, puede ser que no tengas ningún problema, ¿no? Pero es verdad que yo sé que te estás curando en salud de que no haya ningún kamikaze por ahí que no respire bien. Eso y que luego dices, es que dijo Eider que... No, esto es así. Pero, siguiendo un poquito tu argumento... ¿Quién te dice que durante la noche estamos tranquilos? O sea, si tú estás, como en el caso que hemos puesto de esta paciente mía, que no sabía, ni su marido, ni ella sabía que se quedaba 15 veces durante mínimo 10 segundos sin aire. Esa persona se pasa toda la noche peleando por mantenerse viva. O sea, está en simpático total. No está descansando. Y puede ser que también la propia respiración bucal previa al sueño, no te hablo ya ni siquiera cuando estás durmiendo, sino esa bajada de revoluciones, ese irme hacia el sistema parasimpático, el ritual nocturno, ¿no? Poner la luz roja, musiquita tranquila y tal. Incluso cubriéndote la boca con uno de estos, puede ser un facilitador de una mejor calidad de sueño. Sí, lo que pasa es que hay ciertas cosas... que como son obstructivas, como hemos dicho antes, en la definición de apnea obstructiva, es que es algo que se te va de las manos, no está en tu capacidad el poder controlar que tu lengua no cabe y en la fase REM, donde tu tono muscular es mucho más colapsable, se caiga hacia atrás. Entonces, es que se obstruye. Me da igual los rituales chamánicos que hayas hecho antes de acostarte, que eso se cierra. Y si se cierra... Tu cerebro dice, a la mierda con la segregación de hormona del crecimiento. Aquí, adrenalina, cortisol, que si no la palpamos. Ya si eso mañana, segregamos alguna hormona. Sí, que cuando Digestión, paramos, cerramos, no hacemos. O sea, es que estamos constantemente frenando esos maravillosos... Claro, o sea, y yo soy tan friki como tú en estos aspectos que me gusta todo lo que tenga sentido... antropológico, biológico, todo tiene sentido. Pero se nos olvida o damos por sentado que la noche, una vez nos hayamos puesto las gafas, la luz roja y todo eso, vamos a pasar una buena noche. No necesariamente. Es ahí donde incluso tenemos el famoso bruxismo, ¿no? Sí. Que puede ser también otro de los síntomas de una rumiación, de estar en alerta, de incluso que tu sistema nervioso esté diciéndote que algo no va bien, ¿no? Sí, eso es. Durante años hemos considerado al bruxismo como una entidad, como algo, pero el bruxismo es como el ronquido, el síntoma de algo. Nos está diciendo que algo no está bien. Por un lado, también lo hemos pensado durante mucho tiempo, que está muy unido al sistema nervioso, ¿verdad? A nuestra capacidad de conllevar el estrés, de nuestro estado anímico, pero cada vez más evidencia nos habla de que está muy, muy estrechamente asociado al trastorno respiratorio del sueño. Es decir, que cuando el tubo se estrecha, una de las maneras de que el geniogloso, por ejemplo, uno de los músculos que se colapsa, para volver a abrirlo apretamos el masetero.
Ajá. ¿Sí? Entonces, apretamos esto, incluso podemos mover hacia adelante para hacer espacio. Es más para evacuar, para volver a abrir esto. Ajá. O sea, solo el hecho de apretar, pero ¿y cuando se produce el apretar y el chirriar? Rechinar, sí. Puede ser rechinamiento, este rechinamiento hacia adelante para librar el espacio, y luego hay también más razones. Por ejemplo, hay otra cosa que ocurre a veces, que a ver si no me lío mucho, que es una interferencia, ¿sí? Nuestra mandíbula, cuando cierra la boca, típico empaste que te hacen, que tú estás tumbado en el sillón y te dicen, a ver, ¿cierras bien? Sí, sí. Te levantas y dices, no sé, no, que lo he mirado, ya está. ¿Qué es lo que pasa? Que así y así pues los contactos son los diferentes. Entonces, tú cuando te acuestas, pues bueno, esos contactos, depende de la postura de 1000 cosas. De noche, tú puedes, pues no está bien. Y esto yo lo quiero desgastar. Entonces, ese trauma oclusal, esa interferencia también puede ser otra de las múltiples causas del bruxismo. De estar ahí intentando... Me ha gustado lo del test de ver si te estorba algo cuando vas al dentista y te hacen un empaste o algo, de hacerlo de pie, porque a mí nunca me lo han dicho. Me han dicho, a ver, prueba, pero ponte de pie. Sí. Y tiene todo el sentido, ¿eh? De pie o por lo menos sentado, erguido en la silla, en el sillón dental. Ya. Porque luego muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos lo hacen así, luego te pones así, pero luego comiendo, ¿cómo te pones comiendo? Bueno, pues mínimo así, otros así. Pero los contactos todavía son mucho más, son antagónicos. Aquí atrás te contactan estos, es súper típico. Y si me pongo súper técnica con cosas de dentistas que no interesan, tú me cortas, ¿eh? Después de quitarte los brackets, que te dejan como un hierrito con una férula, ¿sí? Con composite, o sea, con cabecitas de composite, tú puedes estar así o recto y que no te choquen. Bien. Pero luego a la hora de comer, como tu posición cervical es otra, ahí sí que te contactan y se rompen una y otra vez. Ajá. Se rompen, se sueltan, incluso algún diente puede empezar a moverse un poquito en un sentido. Es porque, bueno, es difícil valorar todas las posiciones que adquirimos, y es por eso que cuantas menos cosas metamos en la boca, mejor. Porque nosotros lo nuestro lo gestionamos bastante bien, pero cosas externas que ya tienen, vamos a decir, que otro índice de dureza, o sea, los empastes, el material que se usa para los empastes, el material que se usa para los implantes, es diferente a la dureza del esmalte. Entonces, uno se puede gastar mucho, el otro no, surgen escalones, surgen interferencias. No me quiero ir del tema de los ronquidos, perdona que insista. Muy bien. Porque yo sé que muchos de los que nos estén escuchando estarán diciendo, vale, pero ¿qué hago entonces para mejorar mi respiración nocturna? Me gustaría que nos dieras soluciones. Sí. Hemos dicho que para personas que se pongan un cubrebocas y estén tranquilos y puedan respirar bien con el cubrebocas, puede ser una ayuda, ¿no? Sí, incluso, hay gente... Incluso un expansor nasal ayudando a eso, sí. ¿no? Eso es, eso puede al final, ser una ayuda. El expansor nasal nos ayudará, claro, como hemos dicho, dependerá del problema, pero persona, así para un poquito de cosas que nos pueden ir bien a todos, sería todo aquello que te permita estar con los labios cerrados, ¿verdad? O es igual simplemente variar la postura en la que duermes, porque hay gente que boca arriba se le abre la boca de todas, pero si se mueve de costado, pues ya igual no abre la boca. Y eso en sí mismo ya es un parche. ¿Cómo habría que dormir? ¿Hay alguna pauta que digas? Depende, ¿no? Porque hay ciertas posturas... No nos gustan los dependes, ¿a que Joder, no queremos pues soluciones? A mí me encantan. Es broma. Sí. Es mi respuesta siempre, pero es como, vaya, joder, pensaba que nos iba a decir algo. Depende, venga, claro, va, pues. Es que yo he estudiado, por ejemplo, hay otras patologías como una cosa que se llama CAT, compromiso articular temporomandibular, donde dormir de lado, depende de qué lado, es terrible. O dormir boca abajo también, tienes que dormir boca arriba.
Pero si sufres de apneas, dormir boca arriba no es lo mejor Horrible, del mundo. vale. Entonces, depende de qué tengas mal, necesitarás un remedio Vale, u otro. pero ya es una solución guay. Si Sí, tienes sí. apneas, no dormir boca arriba. Eso es. Si tienes apneas, dormir boca arriba probablemente hará que tengas más, porque todo esto por peso se cae. Entonces, del costado hacia un lado o hacia el otro, probablemente mejor. Lavados nasales. Ajá. Lavados nasales no solo cuando estemos constipados, o sea, si somos roncadores o si se nos entapona un poquito la nariz de noche, lavados nasales. Lavados nasales con agua de mar, los hay ahora con xilitol, los hay con ácido hialurónico. O sea, con agua de mar, ¿cómo? Agua de mar de la que venden... Agua de mar no... De la que yo tomo para Sí, diario ni de con el agua Zarauz ni normal. de Benidorm. O sea, agua de mar, por si acaso, que yo Sí, la no, primera sé- vez que escuché agua de mar dije, Sí, sé a que hay ver gente qué que se playa va me pilla a la más cerca. playa y a pillar... Sí, no. Agua de mar de esa misma que... O sea, hay marcas específicas, tú vas Sí. a la farmacia, a la parafarmacia, sobre todo porque tienen su dispositivo, su cacharrito que te lo metes y... Sí, pero hay aguas de mar que Sí. están filtradas en seco Sí, y que te venden sí, una garrafa sí. de 5 litros, está estupenda, pero también soy consciente de que las farmacias te venden el dispositivo y tal y Sí. te pegan un sablazo de Sí, 3 tú pares. puedes coger ese bidón Sí. de agua de mar, te compras una lota, Una lota. que es como una jarrita de tipo Aladín, Ajá. que se usa mucho en yoga y demás, que metes el agua por un lado y el objetivo es que salga por el otro. Esto lo he visto alguna vez. O sea, Es probable. introduces, es como un embudo, ¿no? De cristal, ¿no? O de plástico. Sí, suele ser de porcelana Sí. o en un... Sí, pero... Y lo vuelcas. Sí, ¿Y cómo tienes eso que es. poner la cabeza? Un poquito así, De lado, ¿vale? ¿no? Sí, eso es. Lo metes por un lado y sale por el otro, Ajá. ¿vale? Y luego hay millones de dispositivos hoy en día en farmacias, pero también en niños pequeños con una jeringa cualquiera. Una jeringa normal. Sí, te sirve también. Y salen mocos, ¡buah! Y está Una guay pasada. eso, ¿no? Con agua de Eso mar. está guay, eso está guay. ¿Y qué más habías dicho? ¿Con qué más se puede limpiar? No, hay ciertos... ¿Suero a lo mejor? Sí, suero fisiológico, que es agua con sal, y luego hay algunos productos que ya vienen en sobres que tienen xilitol, que tienen ácido hialurónico si se te irrita mucho la mucosa, pues ya en plan un poquito para piel fina también. Alguno que no echarse, porque hemos dicho que los A enjuagues ver, bucales, sí, algunos pues son no malos sé, para no la sé decirte microbiota. de ninguna. Sí que es cierto que los que nos proponen, por ejemplo, con corticoides, eso ya es otro nivel. Vale. Eso es ya cuando te lo recomiendan los otorrinos, cuando tienes una inflamación, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta como algo así a llevar durante mucho tiempo. O sea, para Ya. probar en un momento concreto, o sea, si te lo han recetado tiene sentido, pero mantenerlo en el tiempo yo prefiero no. O sea, en el mismo momento en el que voy a lavarme los dientes antes de Sí, meterme en la cama, hago una perfecto. limpieza Sí, nasal. Sí, eso es. Qué guay. Limpieza nasal. Luego, cualquier postura que te permita estar con los labios cerrados de manera cómoda, y si no eres capaz, usar algo de eso. Si te agobias, si no estás muy seguro, le haces a esto una raja en el Una centro. rajita abajo. en Una el rajita centro. en el centro y ya está. O te lo pones así, ¿vale? Ah, sí, que salga. De hecho, a mí cuando lo tengo Sí. la boca tapada, se me sale un poco el aire por los lados. Sí, eso es. Y luego, otra cosa, hacer ejercicios con la lengua. Ajá. Hacer que la lengua... Claro, la lengua hemos dicho que tiene que estar siempre en el paladar, pero para eso tiene que tener tono, tiene que tener espacio, pero bueno, para ejercicio que nosotros podemos hacer, por ejemplo, así. A ver, hazlo ahí a la cámara. Sí, es como hacer Como un chupetón, ¿no? como un vacío, eso es, como... ¿Sabes lo que me pasa cuando hago eso? Que me sale, nosotros cuando éramos críos le llamamos una cobra. ¿Sabes lo que es la cobra? Que te sale como un chorro de saliva debajo sí, de la lengua. sí, porque tenemos glándulas sublinguales ahí y Espero salen. que no me salga. Tenía un amigo que lanzaba metro y medio. Sí, sí, eso es súper habitual. A los dentistas nos pasa mucho. Que la gente... Y eso. sueltas, ¿no? Y lo mantienes ahí, y lo mantienes... ¿Y cuántas series y repeticiones de esto? Es un training. Hostia, esto training es un de lengua, training, ¿eh? Yo me pongo con mis pacientes en plan, soy tu entrenadora, hemos venido aquí en plan rollo fama. Cómo Me mola, gusta, ¿no? sí. ¿Y esto que lo haces antes de acostarte? Sí,
O yo les digo, a ver, porque al final depende si son niños, si son adultos, pero este ejercicio siempre viene bien. Esto es algo que, como ya vamos hasta aquí de millones de cosas, no es que tiene que hacer los deberes, tiene que no sé qué, tiene que leer, bueno, pues vamos a unir esto a algo que haces sí o sí, y como me digas que no, nos enfadamos. Te reviento. ¿Qué es? Bueno, A ver, eso Sí, es muy vasco. sí, Como sí. me digas que no, te reviento. limpiarte los dientes, que eso lo hace todo Dios. Debería hacerlo todo Dios. Entonces, mañana y noche, mínimo, después de limpiarte los dientes, 10 segundos aguantando la lengua arriba. ¿Sí? Una serie de 10 segundos. Sí, Es poco, ¿no? Me es parece poco. Tú pide más y a ver qué cara Nah, te y ponen. no lo hace nadie, claro. No. Ya. Entonces, mañana y tarde. Vale. O sea, mañana y noche, ¿sí? Esto es en plan como medida de higiene, o sea, que nadie piense que si necesita una rehabilitación de un logopeda, esto lo va a salvar del logopeda. Vale. O sea, esto es en plan los mínimos que podemos hacer para, bueno, para tener todo mejor, ¿vale? Limpieza nasal, trabajar la lengua con este ejercicio, labios cerrados durante la noche, pero además es una cosa súper básica, pero comer con la boca cerrada durante el día. Ostras, ¿eh? Y esto a mí me lo enseñaban de pequeño Claro. por una cuestión educativa, ¿eh? Sí. Niño, cierra la boca. Eso es, ¿no? algo más, eso es como de protocolo, Sí. de buena educación, de no sacar ruido, porque es además súper desagradable. O sea, yo pierdo los papeles con eso. Comer con la boca cerrada. Comer con la boca cerrada implica que tengamos, o sea, recogemos mejor el bolo, pero la lengua trabaja de otra manera. Masticamos mejor porque producimos más saliva, es otra cosa. Y eso está fortaleciendo también la musculatura del orbicular de los labios, que es como el donete que tenemos aquí en los labios. Si hacemos todo eso, probablemente necesitemos menos de estas cosas. Ya, ¿tú crees que se puede revertir una ronquera? Por ejemplo, en mi caso, yo no he roncado nunca. Bueno, nunca no. En los últimos 5 años sí estoy roncando. De hecho, alguna vez me he echado la siesta, me di cuenta cuando me he hecho la siesta, y al rato me di cuenta que tengo la almohada llena de babas. Sí. Primero, ¿por qué me pasa eso? Yo que soy físicamente muy activo, duermo súper bien, etcétera. Bueno, ya nos has contado que puede ser que se esté debilitando toda esa musculatura. Pero ¿tú crees que yo lo puedo revertir? ¿Puedo conseguir dejar de roncar o es algo degenerativo? No. A ver, es algo que se puede trabajar siempre, se puede mejorar siempre. Yo, con esta historia que me has dicho, que ya te han operado 2 veces... Ya, puede venir de ahí la cosa, ¿no? Hay algo, ya me hace pensar que hay algo Ya. que no va bien del todo. Y luego, además, me pasa otra cosa, que cuando no roncaba, mi aliento era estupendo, y ahora que ronco, el aliento Claro. por la mañana mal. Claro, porque como probablemente ronques, pero ronques con la boca abierta, porque se puede roncar con la boca cerrada. No, también yo boca abierta. boca sí. abierta. Entonces tienes saliva, mucho menos, o sea, se te cae la almohada, ¿verdad? Sí. Poca saliva. Cuando tenemos poca saliva, las bacterias que tenemos no están en movimiento, no tragamos algunas y tenemos otras, sino que son ya peores las que Proliferan tenemos. ahí en la boca las bacterias, Y ¿no? esas bacterias, algunas de ellas, producen productos que tienen azufre y que son las que producen ese mal olor de la halitosis. Ya. Entonces, es cuestión de, sabiendo que, bueno, que te está ocurriendo eso, una súper buena limpieza de noche antes de acostarte, ¿sí? Hilo dental, cepillado y luego limpieza nasal para tener esto bien. Y con esto, o habiendo ejercitado de otra manera los labios, probablemente ronques menos y ya no tengas esa halitosis. ¿Y puede ser que afecte también a la microbiota ya del tubo digestivo, incluso al estómago? Claro, por El supuesto. propio hecho de respirar de roncar o respirar por la boca. Sí. Por un lado, porque las bacterias que tienes en la boca ya son peores, porque hemos dicho que ya no hay esa protección de la saliva y no hay, o sea, estás metiendo cosas que hay, sí. Puede haber una translocación. Por supuesto, porque si sigues de la boca llegas al intestino. Pero por otro lado, cuando respiramos por la boca, ¿qué es lo que pasa? Que el nervio vago, que lo conoces, ¿sí? El nervio vago que se ocupa de un montón de cosas, entre ellas también de activar las células
parietales del estómago que producen ácido, pues no trabajan bien, del todo bien. Están un poquito, bueno, pues no trabajando de una manera óptima, porque cuando respiramos por la boca, el vago está alterado, ¿sí? Por lo tanto, si no tenemos ácido, las bacterias que estaban en la boca, las bacterias que están en los alimentos, las toxinas, hay cosas que van a pasar. Porque no tenemos esa lava que debe existir en el estómago y que mata todo. Sí, que baja incluso de aquí no pasáis. Baja la acidez del estómago, o la clorhídria, ¿no? Se dice que es una hipoclorhidria. Eso, ¿puede ser? o aclorhidria ya, bueno, pero hipoclorhidria es lo que tenemos, o sea, cuando tenemos menos ácido del que deberíamos. Que es una cosa, yo, por ejemplo, yo he pensado siempre que cuando teníamos ese reflujo gastroesofágico, que era más por un exceso de acidez, ¿verdad? Y es por eso que, bueno, si es un exceso de acidez, tendrá sentido tomar un omeprazol, un Almax o lo que sea. Pues no, que en eso también nos la han metido doblada. O sea, al final es raro de pensar, pero yo se lo escuché a una persona que sabe mucho de esto, que cuando tenemos poco ácido, la parte así como curva, la C del estómago de la parte de arriba, pierde o sea, ese cierre se abre y entonces el esfínter superior del estómago queda como más abierto. Pero es porque... Eso lo tengo yo también, tengo el PAC. Tienes el PAC. Es como una válvula, ¿no? Te vamos a llevar a un laboratorio y te vamos a estar observando. A mí, hacerme lo que haga falta para Pero ser sí que mejor. Yo se lo escuché a Mariana Arostegui, que es una crack del estómago, y es eso, que cuando tienes poco ácido, la forma superior ya no es tan Ya. cerrada, sino que es como que se distiende, y entonces el ácido sale. Y tenemos ácido y pensamos, hostia, voy hasta aquí de ácido. No, mentira, tienes poco. Y en cuanto a pautas de higiene bucal, ¿Sí? ¿hay algo que estemos haciendo mal por lo general que tú veas a menudo? Yo, por ejemplo, uso irrigador. Sí. O hilo dental en su defecto, si no lo tengo, estoy de viaje, ¿no? Irrigador y me cepillo los dientes. Sí. Mi chica me dice que me cepillo como si tuviera epilepsia. O sea, que yo me cepillo con mucha intensidad. Taca, 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 ¿no? Yo tengo un marido y una hija que van un poquito como tú. No me había puesto a hacer el ejemplo, pero van sí. a tope, ¿no? Mi chica, Carmen, se cepilla como de arriba hacia abajo y con mucho cuidadito. Ah, sí. Y yo digo, tampoco, no sé. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo hay que hacerlo? Hay que hacerlo suave. Hay que hacerlo con mimo, que son nuestras encías. Ya. O sea, al final tenemos que hacer como un masaje de las encías. No sé qué, mira, voy a usar esto, ¿sí? Con tu permiso. Sí. Tú imagínate cómo lo hacemos. Si este es el diente, ¿vale? Bueno, este puede ser el diente inferior, ¿verdad? Vale. Y esto es la encía. Vale. Entonces, la suciedad se coloca aquí. Entre medias. Está aquí, donde acaba el diente y se une con la encía. Vale. Entonces, el cepillo lo que tiene que hacer es apoyarse aquí, hacer un movimiento circular y hacia arriba. Vale. Hacia arriba si fuera la hacia dentadura arriba, de sí, abajo. eso es. Vale. Y si haces así, triqui-tri, y hacia abajo. Vale. Hay muchísima gente que coge el cepillo y hace fu, 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 aquí, ra, 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 ra. Yo no lo hago en horizontal, yo lo hago de arriba abajo. Hago taca, taca, vale. taca, taca, y de arriba todos. abajo, o sea, hay que hacer así, ¿vale? De arriba abajo, pero, o sea, es que si no estás como moviendo todo para arriba abajo. Venga, chicos. Con cariño, ¿no? Con cariño. Y en unidireccional, ¿no? Sí, así, tres. Y sí, así, lo hacemos así, mucho mejor. Vale. Los cepillos eléctricos tienen la ventaja de que esos movimientos de eliminar la placa los tienen como ellos ya están programados para hacerlo guay. ¿Sí? Las oscilaciones, hay incluso sensores de fuerza que no te dejan machacar tanto la encía. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es posicionarlo aquí, no aquí, en la altura adecuada y ir moviéndolo. Vale. Okay. Vale, entonces, cepillado con amor y cariño. El hilo dental, el irrigador o el cepillo interproximal, aquello que usemos, uno de los tres bien, es antes del cepillado, para sacar de la boca las cositas que tenemos ahí en recovecos y luego ya con el cepillo las retiramos. De acuerdo. Y luego ya, bueno, yo no soy especialmente fan de los colutorios, por eso que te he dicho antes de los colutorios o enjuagues. Vale.
Pero bueno, si te gusta, pues usa alguno lo más guay posible. Guay me refiero a sin tóxicos. ¿Recomiendas alguno en concreto o ninguno? ¿Y pasta de dientes, qué opinas? Pasta de dientes. Opino que a veces perdemos un poquito la cabeza preocupándonos tanto de la pasta de dientes, que si lleve este, que si lleve lo otro, cuando deberíamos de evitar la mitad de todas estas porque llevan un montón de productos tóxicos. O sea, ¿tú te cepillas sin nada? No, Sin yo me pasta. cepillo con pasta, pero con pasta que no tenga, o sea, dándole la vuelta y mirando bien los ingredientes. ¿Y qué debería tener? No tanto de, no es qué debe de tener, sino qué debe de no tener. Es que el otro día vi por ahí un reel de un... Sí, ¿Lo viste? no sé. Ah, vale. Como has dicho, sí. No. Una persona de una tribu y tal, Sí. pues como limpiándose con una raíz de una planta, ¿no? Sí. Y tú sabes que yo soy muy romántico con los Sí. temas ancestrales Sí. y que porque tiene su lógica, ¿no? Claro, Hemos llegado claro. aquí de alguna manera, ¿no? Sí. Y no me imagino yo a nuestros ancestros cepillándose con Colgate, ¿vale? Pues ya les hacemos la cuña aquí a Colgate. Pero me los imagino más en esa tesitura, Claro, con sí, raíces y sí, demás, sí. donde no había un producto como tal, ¿no? Claro. Entonces, yo últimamente me estoy cepillando sin nada, solo con el cepillo. Sí, a ver, el tiempo dirá si es suficiente o no para ti. Al final el arrastre mecánico ya está, es suficiente para quitar esa placa. ¿Qué es lo que pasa? Que la alimentación que llevaban aquellos y la que llevas tú probablemente no sea la misma. A ver, que tú te cuidas mucho, seguro, pero hoy en día es más el riesgo de lo que metemos en la boca, de comida, de todo lo que tiene tantos hidratos de carbono, tantos azúcares, eso desciende muchísimo el pH de la boca. Ajá. ¿Sí? Entonces, ese descenso es el que hace que el diente se descalcifique, o sea, pierda esa integridad a nivel químico. ¿Sí? Sí, sí. Claro, yo es que veo con mucha lógica que meter un producto en la boca para un producto de limpieza, Un producto de limpieza Es que me parece ni muy limpia, loco eso, ¿eh? ensucia. que ensucia. Claro, eso es otro término que se lo escuché a otra persona que sabe mucho, Elizabeth Silvestre, que era como limpiar sin ensuciar. Es decir, ¿cuántas veces usamos champús, geles, Ya. pensando que estamos limpiando y nos estamos dejando en el cuerpo laurilsulfato de sodio, un montón de ftalatos, un Ya, montón de claro. derivados del Sí, petróleo? tóxicos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Limpiándonos o ensuciándonos? Ya. Entonces, desde ese punto de vista, a veces es preferible cepillarse sin nada. No quiero ningún titular diciendo la dentista inconformista dice que hay que cepillarse sin nada. A ver, Víctor, por favor. la dentista No me inconformista hagas esto. ya dice mucho de lo que van a escuchar. Sí, pero Somos inconformistas. tenemos que usar, por ejemplo, pues porque hoy en día la dieta, uno mismo que sea coherente con lo que come, con cómo respira, para mí no hay mejor pasta que la propia saliva. Ahí te lo dejo. Eso sí que es un súper titular. Me ha encantado. Sí. Me ha encantado. Pero las pastas de dientes tenemos que darle la vuelta y saber leer los ingredientes. Ninguna que lleve lauril sulfato de sodio, Vale, triclosan, vale. Estáis apuntando, ¿eh? parabenos, bueno, lo tienen en mis libros, Vale. en internet, en millones de sitios. La sí. boca no se equivoca. Todo Sí. eso aparece aquí, ¿vale? Sí. Si puedes terminar el listado igualmente. Triclosan, Triclosan, lo he dicho, sí. Luego los derivados del petróleo, ¿qué son? sí, que son peg, o sea, acaban en peg normalmente. Vale, ok. Tenemos parabenos también que se usan hoy en día, colorantes. Esos son como los 5 que tenemos que buscar y verás que con solo esto yo no puedo, o sea, no puedes comprar pasta en un supermercado. O es complicado. Muy Ya. complicado. O sea, ¿tú no usas ninguna pasta? Yo uso pastas. ¿Cuál usas tú? Yo uso diferentes pastas. Yo no me caso con ninguna porque ha habido momentos en los que he visto alguna que me ha gustado así más comercial y luego, o no sé lo que ha pasado, o que yo he estudiado más y he visto cosas que antes no identificaba como nocivas y ahora las sé detectar, o que han variado la fórmula, Ya. que también pasa y tienen colorantes que no tenían antes. Entonces, yo no te voy a decir una marca, Vale. pero hay... ¿Componentes a lo mejor? Sí, bueno, los componentes,
dependerán un poquito también de cómo estemos. Es decir, por ejemplo, si tenemos un poco más de debilidad en el esmalte, si tenemos tendencia a tener caries, ¿verdad? Yo he tenido un montón de caries. Entonces, claro, porque cuando respiramos por la boca, porque tenemos los cornetes grandes, al final es una cadena, una cosa de la otra. Sí, pero yo he tenido perdona, sí. Aider, he tenido caries desde pequeñito y yo he empezado a respirar por la boca en la noche. Sí. En los últimos años, por el tema de las problemáticas en la nariz. Pero hago este inciso porque no sé hasta qué punto puede haber algo más allá. Hay una relación, pero por supuesto hay millones de razones más. Hay gente que no tiene caries. Inciso, sí, claro. Te hago un inciso de cómo... por ejemplo, aloe vera es algo que va muy bien también para remineralizar el esmalte. ¿Sí? Hidroxiapatita, que es el mismo material que tiene el diente. Hay un montón de cosas que no sé. La arcilla blanca, otro producto maravilloso. Arcilla blanca, Kaolin, aloe arcilla vera. Blanca. O sea, esto igual me quitan, o sea, me echan del colegio oficial de odontólogos, pero cada uno en su casa podría, con un poquito de arcilla blanca, agua de mar, ahí ya tienes... incluso con agua para salir de paso, maravilloso. Vale, no, pero me ayuda mucho, me orienta. Sí. Y así, lo de las caries. Sí. Por ejemplo, otro estudio maravilloso de las caries, en este caso es de caries de dientes de leche, pero para que te pongamos un poquito más de otro foco, otro punto de vista. Se hizo un estudio en Asturias, y es importante que sea en Asturias por la latitud, ¿verdad? Por lo que le da el sol, porque voy a hablar de la vitamina D. ¿Vale? Se hizo un estudio en madres embarazadas y se les midió la vitamina D. Y luego se vio cuántas caries tenían esos hijos de esas madres. Bueno, pues los hijos de las madres que tenían niveles deficitarios de vitamina D tenían 4 veces más caries que los otros hijos. Porque los dientes de leche se forman durante el embarazo. ¿Sí? Entonces, hoy en día ya sabemos que todos vamos súper escasos de vitamina D, pero además somos madres cada vez más tarde. Cuanto más mayor seamos, vamos perdiendo la capacidad de absorber la vitamina D. Entonces, ahí hay otro punto importante. Y luego, otra cosa que yo he hecho, ahí en tono del mea culpa, yo tuve a mi primera hija con 30 años. Recién cumplido los 30, yo cumplo en mayo y ella cumple en junio. Y como nació en junio y yo como soy de estas pacientes que, a ver, explícamelo, véndemelo bien para que para mí tenga sentido y si tiene sentido lo hago. La vitamina D al niño durante un año tiene que tomarla todo el año. Yo decía, si esta es la del sol y mi niña es de junio, yo salgo a pasear con ella y no lo necesita. Bueno, pues dependerá también de cuánta vitamina D ha tenido esa madre. Se ha suplementado. A mí me pasó también. Yo le di pecho a mi hija mayor durante 5 años. Mientras tanto, en ese impasse me quedé embarazada del segundo y también les daba pecho a los dos en un momento. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, aunque tuviera 32 años con el segundo, todavía supuestamente joven como para absorber vitamina D, vivo en el País Vasco, poco el sol nos da. Y mi cuerpo ya había formado otro cuerpo, estaba alimentando otro, yo tendría una mierda de niveles de vitamina D que la calidad de dientes de mi hijo pequeño es mucho inferior a la de la mayor. Fíjate, ¿eh? Sí. Y yo... nadie me lo ha dicho, pero yo sé que ha sido porque mi demanda de vitamina D estaba siendo muchísimo mayor y yo no me suplementaba porque yo no tenía ni idea de esto hasta hace unos años, pocos años. O sea, ¿recomiendas en ese sentido suplementar a las madres la vitamina D? Sí. Bueno, medirla porque si vamos ahí a tope guay. Los haces en una analítica. Sí. Bueno, a ver...
Si tenemos dudas, lo ideal sería medirla y si vamos en nivel deficiente, pues suplementarla, ¿sí? El rango de deficiente y estado óptimo también ahí es largo. Sí, hay gente que hay sabe que tirar para muchísimo, arriba, ¿no? sí. Con el tema de la vitamina D, Sí, ¿no? sí. Hay que ser generoso. Sí, al igual que he nombrado a algunas mujeres súper inteligentes, María Hernández Vascuñana para mí es la diosa de la vitamina D, que tiene un libro que se llama Vitaminados, que está súper bien también. Uh-huh. Y ella entonces, bueno, claro, ella te tendría que decir, o sea, yo soy odontóloga, soy profesional de la salud, me he formado con María en vitamina D, pero, claro, pues no soy nutricionista ni soy médico, como para decirte, tómate la vitamina D, 10.000 unidades internacionales porque tienes tanto. Ya. No, ve a gente, yo te voy a decir que tiene relación con la futura salud de los dientes de tu hijo y, por supuesto, también con la tuya. Y supongo que también la configuración de los dientes es importante para... Bueno, esto es algo que yo creo que casi todos sabemos, ¿no? Que tener los dientes más apiñados o peor alineados puede ser también una causa de tener más caries, ¿no? Claro. Y es ahí donde entran las ortodoncias, me alineo los dientes... Sí, y normalmente que cada uno deberíamos de tener, porque somos súper inteligentes, el suficiente espacio para que quepan nuestros dientes. ¿Qué persona no viene bien, ¿no? O sea, bien hecho? Pues no, venimos bien hecho. ¿Qué es lo que pasa? Que nos echamos a perder. Si respiramos por la boca, vuelvo a lo mismo, la lengua está abajo, el maxilar superior no crece y si esto no crece, los dientes se apiñan. Y si los dientes se apiñan uno encima del otro, además tenemos poca saliva, más caries. Es que es todo... O sea, todo es una cascada. ¿Qué es lo que pasa? Que lo guay es que todo se corrige igual. Tomando pecho, respirando por la nariz y comiendo cosas normales. Normales de verdad. Comiendo cosas duras. Porque al duras, final, si tú comes, alimentos, comes raíces, comes eso frutas, es, comes eso verduras, es, comes carne, comes... Cuanto menos usemos los cubiertos, mejor. Cuando más asalvajado, mejor. Las cucharas, por ejemplo. A ver, que yo no estoy diciendo que vayamos hoy a cenar a un restaurante y no me traigas cubiertos. No volvamos a las cavernas, no. Pero sí te pero entiendo. Sí que cuando somos niños, por ejemplo, pues que se manchen, que coman ellos con las manos. Las cucharas, la introducción de las cucharas, cuanto más tardía mejor. Porque el trabajo que tiene que hacer un bebé, bueno, de 8 meses, échale, que toma un puré o lo que sea, algo líquido, desde un recipiente cóncavo que está empujando su lengua hacia abajo, no está preparado para hacerlo. Y eso puede hacer que el niño no siga el proceso fisiológico, madurativo, normal de su lengua. Y luego logopeda, porque tenemos deglución atípica, bla, bla, bla. Y en esa... Tengo muchas preguntas aquí que se me van quedando en la recámara y no quiero perderlas. Quiero preguntarte, porque me comentaste algo de la composición de la saliva asociada a enfermedades, ¿puede ser? O no sé si lo hablé contigo. Que en función bueno, que había... estudios, puede ser. Sí. Bueno, menos mal. Sí. Digo, no sé si estoy mezclando no, charlas. yo me estaba pasa pensando, a veces, igual no lo ha hablado conmigo, pero da igual. Si quieres... pero sí. espera, esto quiero preguntártelo después. Vale. Sin perder de vista el tema de la configuración de los dientes, no solo por el tema respiratorio, sino por la comunicación, por el habla. Sí. Que se ha visto también en tribus africanas, que sobre todo hace pues, cientos de años, donde se comunicaban con sonidos, con cosas así. Y que eso era otro de los, digamos, entrenamientos miofuncionales de la boca que hacía que estuviera súper fuerte toda esa musculatura. Como el que hemos hecho. ¿no? Claro, que es efectivamente, y de hecho verás en muchas tribus que se comunican, que es parte de la comunicación, todos estos sonidos, ¿no? Esto me traslada también al aprendizaje de la comunicación de los bebés, pues sus primeras palabras, que es mamá, papá. Si hay algo que sepas aquí, algún detalle, algún dato que veas o que se hace mal en el aprendizaje de los niños, en la comunicación, y si tú crees o sabes si esto tiene algún tipo de relación también en la configuración de la boca.
Esto es una sí. pensada mía que me acabo de aterrizar, me he bajado del cielo, una filosofada, pero Sí, no sé hacia dónde te lleva. Tú imagínate, el habla, vamos a hacer, yo no soy buena en metáforas, pero me gusta Antes has usarlas. hecho una muy buena. Ah, sí, venga, pues a ver si esta es buena. Venga, inténtalo. Tú imagínate que hablar es como escuchar un concierto, ¿verdad? O sea, música que ejecuta un músico, que es la lengua, los dientes, quedan también, ¿verdad? Pero la lengua moviéndose es la que elabora las sílabas. Y luego tenemos que tener un buen recinto, que haya buena acústica. Ajá. Entonces, el recinto es estructuralmente los labios, los dientes. O sea, yo he escuchado a locutores de radio decir que su fonación ha cambiado cuando han perdido una muela. O sea, es que al final es vibración, que se para o no se para. O sea, es que es sonido, es física, es así, es así. Desde niños, claro, si tú imagínate, si ese recinto donde la lengua tiene que dar ese concierto es pequeño, la lengua puede moverse bien, pero si hemos nacido con fórceps, imagínate, ¿sí? Un parto complicado que ha acabado con fórceps, que hace que la mandíbula la tengamos un poquito retrasada. Pues no vamos a tener un buen sellado entre los labios, va a costar más. Se nos escapa el aire. Es como que haya una ventana rota, pues ese concierto no se va a escuchar igual de bien. ¿Sí? Y sabes que yo, a raíz de comenzar mi podcast hace 2 años y pico, pues me empiezo a dar cuenta de que hablo fatal. De que no solo en la cuestión No de lo diría. contenido, sino, bueno, ahora voy mejorando, ¿no? Donde quiero llegar es que al darme cuenta que hablo fatal, que me faltan palabras, que no vocalizo, me pongo a entrenar esto. Ah, qué bien. Y me pongo a hacerlo con pues, ejercicios poniéndome un boli en Sí. la boca y leyendo en alto, por ejemplo, o leyendo muy despacio y marcando. Y lo que me doy cuenta es que se me cansa la lengua igual que los cuádriceps cuando estoy haciendo sentadillas. Claro. Y no sé hasta qué punto eso también puede modificar la estructura de mi cara. Pero sin duda es algo que yo me di cuenta que no me han enseñado en el colegio. Tampoco se me ha incidido en ello cuando era pequeño, en casa. Porque yo me comunico de forma vaga y también utilizando los dejes que se utilizan en la calle cuando eres un niño, ¿no? Sí, sí. No vocalizas, ¿no? Sí. ¿Tú haces algo de hincapié en esto, en los niños? No tanto, o sea, no tanto como debiera, pero sí que me parece súper importante, o sea, pues la relación está ahí, ¿verdad? No puedes tener una óptima vocalización si tu estructura no te acompaña, ¿verdad? Puede ser el mejor chelista del mundo que si tocas en una mierda de anfiteatro, pues va a sonar mal. Entonces, yo soy la que me encargo un poquito de contratar un buen garito que suene todo súper bien. Y luego la lengua, que en este caso es el músico, la lengua a veces puede tener una anquiloglosia, que no sé si te suena el concepto. No. Tongue tie se llama en inglés, lengua atada. Son lenguas que tienen frenillo. El frenillo seguro. El frenillo, sí, claro. Eso es. Entonces, es un frenillo que puede ser súper visible, puede no ser tan visible, que ahora se dice que está de moda. Bueno, está de moda pues porque la lactancia, hacemos un poquito más de hincapié y la lengua tiene que estar moviéndose libre y bien para poder tener una lactancia satisfactoria para el bebé y para la madre, para ambos. Y es ahora que se detectan muchos frenillos, pues porque gracias a Dios damos mucho más el pecho que antes, ¿sí? Pero si la lengua... ¿Que ahora damos más el pecho que antes? A ver, perdón, no que antes, pero por ejemplo, yo creo que tomé pecho 20 días. O sea, que yo tengo... O sea, que estamos ahora recuperando de Sí, nuevo sí. el hábito de dar el pecho. Sí, a ver, el pecho y yo, mi hija hará 16 ahora, te he dicho que le di 5 años pecho. Ahora hay muchas madres ya que escuchas, pero entonces no éramos tantas las que dábamos lactancia larga en el tiempo. Yo que hago 46 este sábado, nuestras madres hacían mucho caso,
trabajaban, mucho caso, me refiero mucho caso al médico. Médico varón, médico que no tiene ni idea de lactancia, en muchos casos, no siempre, pero generacionalmente. O sea, el ginecólogo o el pediatra que me atendió de pequeña probablemente si fuese varón y no supiera nada porque nadie le habló de la lactancia materna, de cómo tenía que hacerse, o sea, cómo era la lactancia materna, que no era 20 minutos y 20 minutos. O sea, lo de la lactancia a demanda es algo que vamos aprendiendo, ¿sí? Hace 16 años sabíamos mucho menos que ahora, y ahora ya es bastante habitual, por fortuna, ver a madres dando pecho en cualquier parte. Sí. Es más normal. Mucho más normal. Y esto entonces promueve la mejora Esto del hace que se frenillo. detecten enseguida las anquiloglosias. Es decir, como una lengua tiene que, yo qué sé, imagínate, si tú tienes que andar y tienes pues un pie zambo, y como si tuvieras que correr una maratón según naces. Ya. Hostia, es que eso es... O sea, el frenillo ¿cómo has dicho que se dice? Anquiloglosia es anquiloglosia. cuando tienes la lengua atada, se llama. Abajo, un frenillo ¿no? corto, un frenillo posterior, que la lengua no se mueve. Anquilo es de quieto y glosia es lengua. Entonces, es una lengua que no se mueve. Y además ahí los niños todavía no hablan, por lo tanto tampoco se puede detectar. No. La lactancia materna es como la primera visita al neurólogo. O sea, porque tienes que tener la lengua funcionándote maravillosamente bien para obtener bien la leche y para que no le duela a tu madre, súper importante también. Y luego, aparte, tienes que, desde el cerebro que salen desde el cráneo por unos agujeritos, 12 pares craneales, que son los nervios que se quedan en esta zona, ¿sí? El trigémino, el vago también es uno de ellos, 12 y 12. Bueno, pues 7 de ellos tienen que trabajar de manera perfecta para que la lactancia sea exitosa. Entonces es que es maravilloso, es un cribaje que flipas, la lactancia. Entonces, que no se nos vaya la olla, cerramos esto diciendo que eso estaba la pensando. lengua tiene que poder moverse bien. ¿Sí? El músico tiene que poder mover bien. Ah, vale, ya sé dónde estábamos. Sí, estábamos su mano. Y ahí el tema de la comunicación, también veníamos de ahí, ¿eh? ¿Tú crees que esto es divagar por divagar, ¿vale? Nos gusta. ¿Tú crees que el deje o el idioma de la zona geográfica en la que viva cada persona puede configurar también la cara? Por ejemplo, tu caso. Sí. Tú tienes una cara cuadradota. Bueno. Tienes cuadradota, tienes un buen mentón. Sí, ¿no? Tienes un buen mentón. Sí. Pero es que los vascos, en general, yo me los visualizo con caras cuadradotas. Sí, los vascos somos tipo Arzayus, así un poquito. Y tenemos otro idioma. Vuestra si te forma de refieres a hablar eso. es muy ruda, es muy marcada, ¿no? Sí, ¿No? sí. No sé si es una No lo sé. flipada mía, Puede ser pero un puede poquito tener flipada sentido. Tuya. Puede ser, porque al igual que tenemos otro idioma, nos gusta comer, que no, es broma. También nos gusta la carne. Pero, a ver, la posición de la lengua está totalmente... O sea, para que una boca crezca bien, la lengua tiene que estar bien posicionada y tiene que ser fuerte. Todo lo que haga que trabajemos esa lengua va a hacer que tu desarrollo sea mejor. Si tu lengua... Por ejemplo, si tiene más R's tu idioma que otro, o si los marcas más. ¿Ves? Eso es un dato. Pues puede yo ser, creo que porque al final... Estás en el paladar. Estás en el paladar, estás vibrando. Hay un niño, es típico además, el niño que tiene 4 o 5 años, que siempre le han dicho, ay, es que tu frenillo, no sé yo. Algunos me decían que había que cortarlo o que no hicimos nada. Y el niño que habla un poquito, pues eso, con la R, con la que no... Sí, casi hay como gangosillo, porque necesitas ¿no? poder vibrar bien la lengua para elaborar ese lenguaje, para desarrollar... O sea, es que todo está súper junto. ¿Qué me ibas a contar? De los marcadores... Me estás pegando el acento, ¿eh? Sí. Los marcadores de la saliva. De la saliva, sí. Esto me interesó mucho. Partiendo de la base de que yo no soy especialista en esto, pero sí que es cierto que hay gente que sabe mogollón de estas cosas y una microbióloga gallega en concreto
estaba analizando, ya analizó la presencia de una bacteria de la boca que se llama Fusobacterium nucleatum en cáncer colorectal. Vale. Estuvieron viendo que la gente sana, o sea, hicieron un análisis de heces y vieron de heces y también del propio cáncer, ¿verdad? La biopsia. Y vieron que en la gente que tenía cáncer, esa Fusobacteria nucleatum estaba en las heces. En cambio, en las heces de la gente sana no estaba. ¿Sí? Entonces, cuando haces esa correlación, que no estamos diciendo que el cáncer lo provoque esa bacteria oral, sino que hay una relación, esa multifactorialidad, ese depende que tanto usamos, bueno, pues sí que nos puede valer el usar de marcadores, yo analizo la saliva y si veo que tengo ese Fusobacterium nucleatum, pues ostras, igual tengo que hacerme colonoscopias más a menudo o entro a ser más factor de riesgo y tendré que hacer más medidas preventivas. Es como tener algo que puede hacer que tengas más prevalencia para que tengas cáncer. De eso va el conocer esas bacterias que están unidas a otras patologías lejos de la boca, pero que son de la boca. Qué interesante. Sí, y ahí hay un mundo que yo desconozco, porque soy muy curiosa, pero por ahí todavía no me ha dado la curiosidad tan fuerte. Cuando me pondré, que es increíble. O sea, la medicina va mucho porque es de acceso totalmente fácil. Ya. O sea, tú haz una colonoscopia o mete una torunda en la boca y saca pruebas de esa. Es que es mucho más fácil. No, y tiene mucho sentido porque al final, aunque el colon esté al final del tubo digestivo, es parte del propio... La boca y el colon son, son uno. Esa Fusobacterium en concreto, en ese estudio, se vio que cuando tenemos presente esa bacteria en el cáncer, es mucho más resistente a la quimioterapia y es más fácil que tengamos metástasis. Flipa. Hostias. Y también me ha hecho recordar esto, el tema de los sangrados de encías. Sí. Adivina, también me pasa. Claro. No mucho, pero antes no y ahora sí. Sí. A ver, porque también estará relacionado con la saliva y con, claro, y con las bacterias, ¿no? Y con la respiración oral. Cuando respiramos por la boca, antes hemos dicho que tú me has preguntado, ¿qué diferencia hay? Porque el oxígeno entra. Sí, pero el oxígeno reseca las encías cuando entra por la boca. Y las encías deben estar húmedas, deben estar protegidas por esa saliva. ¿Sí? Además, la encía cuando tiende a sangrar al cepillarte y tal, tiene un color más rojo, ¿no? Sí. Y una encía sana tiende a ser un poquito más rosa, ¿no? Rosa, eso es. Entonces, las encías cuando se inflaman, a ese estado de inflamación, pero que solo afecta a la encía y que puede ser transitorio, se le llama gingivitis, y gingivitis lo vamos a notar pues porque nos cepillamos o nos pasamos el hilo dental y sangramos, ¿sí? Pero bueno, o vemos, ¿verdad?, que nuestras encías, por ejemplo, las mujeres cuando estamos ovulando o si estamos, las chicas cuando tienen la regla por primera vez, o sea, hay un cambio hormonal y somos muy susceptibles de que nuestras encías también sean más fluctuantes, ¿verdad?, más cíclicas como nosotras. Pero luego tenemos ya la periodontitis, que la periodontitis ya es otro tema porque está la encía involucrada, pero las estructuras que están bajo la encía, que son el hueso y el ligamento periodontal, que es el que une, tú imagínate, volvemos a diente, ¿verdad? La parte externa, esta sería la raíz, y esto está metido pues, en hueso. No está fusionado, sino que hay un amortiguador que une la raíz al hueso. Y en ese amortiguador, eso es un espacio que existe, ¿verdad?, físico, con sus ligamentos periodontales. Cuando las bacterias, el sarro, se mete por aquí porque no nos hemos cepillado bien, ese sarro se va comiendo el ligamento periodontal. Se pierde el ligamento periodontal y se pierde hueso, ¿sí? Por un lado, a nivel mecánico, porque por el sarro, que irrita las mucosas, pero también las citoquinas inflamatorias que se van creando hacen que ese estado inflamatorio sea mantenido en el tiempo y además pueda pasar a otras partes del cuerpo. ¿Y la ingesta de azúcar entonces es uno de los
contabas antes, ¿no? Sí, la ingesta de azúcar está súper relacionada, más que con procesos periodontales, que también podríamos hilarlo, con la caries. O sea, el sarro, ¿por qué se produce? ¿Porque no te limpias bien? El sarro es la placa dentaria, es decir, tú y yo, aunque acabamos de limpiarnos los dientes, ya tenemos una película, una capa, un film encima de nuestros dientes, porque están los carrillos, está en la saliva, hay bacterias en todas partes. Esas bacterias, proteínas, se van aposentando encima del diente. Hora tras hora, esa capa se hace más gruesa y cada 8 horas se estima que es cuando las bacterias pasan de ser amistosas, buen rollito, allá no me molas, ¿sí? Entonces, cada 8 horas tiene su sentido por eso, el cepillarnos. Cuando a nosotros los dentistas nos pasa de, ay, perdóname que vengo directo del trabajo, no me he cepillado, y tú dices, claro, esto no es de hoy ni de la semana pasada. Ya. O sea, que vemos capas, pero gigantes. Pero ¿sabes gigantes. por qué? Porque yo en concreto igual, perdonadme, siempre me pongo de ejemplo, pero creo que es interesante ser un ejemplo, ¿no? Para, en este caso, de lo que se hace mal, ¿no? Sí. Yo no me suelo cepillar tan a menudo durante el día, me cepillo antes de acostarme y por la mañana cuando me levanto, pero durante el día no, y eso puede ser un problema. Eso, si lo haces mañana y tarde, yo sí te veo después de comer, bueno, pues tampoco debería de ver tantísima suciedad. Eso sí, todo depende, y no quiero irme del tema, que estábamos hablando de la placa dental y del sarro. Y del azúcar. Sí, el sarro es cuando la saliva, que es agua, proteínas, pero también minerales, minerales que hacen que la placa se endurezca y se convierta en piedra, se precipita, ¿sí? Y tenemos ya, pues eso, piedra en la boca, ¿sí? Generalmente, ¿dónde? Pues allá donde, cuando has dicho lo de la cobra, pues allá donde sale la saliva es donde más minerales se nos acumula. Y si no tenemos súper buena limpieza, aquí en la parte posterior de los incisivos inferiores se va a acumular sarro. Sí, o en la parte posterior de las muelas, que es donde segregan también, o sea, donde va a parar el conducto de Barton, que es donde el tubo que nos trae la saliva que se produce en las parótidas. Hostias. Y eso del sarro. ¿Y qué más hemos estado hablando? Sí, no, yo lo estaba vinculando porque veníamos hablando de la periodontitis, gingivitis, ¿no? Sí. Inflamación de las encías y sangrados, sí. asociados también a problemáticas como caries y todo esto, ¿no? Que suelen ir muy de la mano, ¿no? O no necesariamente, ¿eh? Se dice que sean como dos extremos de la disbiosis de la boca, es decir, las disbiosis más ácidas dan caries y las disbiosis más alcalinas dan más periodontitis. ¿Que pueden convivir? También, porque más allá, o sea, hay bocas en las que hay tan mala higiene o hábitos tan nocivos como fumar, beber alcohol, en lo que la dieta es horrible, pues la boca ya no puede más. Pierde su capacidad de compensar todo aquello y se va, dice, venga, va, paso. Ya. Yo me lo quiero llevar, en este caso, hacia el contexto de los deportistas, que yo sé que tú ahí también te manejas. Sí. Porque podemos dar por hecho que una persona que bebe alcohol a menudo, que fuma y que es sedentaria y no hace ejercicio, pues pueda tener más facilidad en estos problemas. Pero los deportistas, y en concreto los deportistas de endurance, pero bueno, todos los deportistas que se mantienen activos, entrenan fuerte, tienen una dieta rica en carbohidratos y bueno, carbohidratos de todo tipo, ¿no? Yo esta mañana me he comido 2 barritas de estas de Paleo Bull, que son con dátiles y tal, y bueno, me lavé los dientes antes de venir aquí, pero bueno, sabemos que el carbohidrato es un componente prácticamente esencial para el rendimiento, salvando aquí las opiniones de los ketos y los no ketos, etcétera. Todos sabemos que para estar explosivo y para rendir tenemos que comer carbos. Y más en concreto en el contexto de los deportistas de endurance, los corredores de montaña, triatletas, etcétera, pues tenemos ahí ya, ni te cuento, el tema geles, ¿no? Geles dentro de la competición, etcétera. Esto también supone un problema para la microbiota de la boca, para las caries y para el rendimiento incluso, ¿no? Claro, a ver, supone, porque la caries
la caries, tú imagínate, todo lo que hemos hablado de esas bacterias que tenemos en las caries, al final tenemos que entender la caries más que como un agujero. La caries también es el resultado o el síntoma, si queremos llamarlo, de una disbiosis, de una pérdida de equilibrio. Si tenemos una pérdida de equilibrio, las bacterias ya no están en su momento óptimo, y eso hemos dicho que está relacionado con el resto del cuerpo, que puede producirte, se han encontrado bacterias de la boca en el líquido de la articulación de la rodilla. Tú imagínate. O sea, de corredores que tenían daño en la rodilla. Yeah. Esto no ocurre siempre, efectivamente, pero todo lo que esté mal en la boca puede ir al resto del cuerpo. Sí que es cierto que yo no soy nutricionista, vuelvo a decir, pero sí que sé lo que afecta de una manera muy negativa a la boca. Todo lo que sea pegajoso no nos gusta. Entonces, esto se ha dicho toda la vida, las chucherías en los niños. Joder. Niño, no comas chucherías que se te van a picar los dientes, Sí, ¿no? sí, O sea, sí, ¿eso tiene parte de verdad o no? No parte, que va a ser parte, enterísimo. No comas chuches porque se te pudre. Claro, por supuesto, las chuches es veneno. Plástico con mogollón de tóxicos y colorantes. Mierda. Pero la parte del azúcar es evidente, Por ¿no? supuestísimo. O sea, el azúcar, las bacterias que comen el azúcar es las que, o sea, el metabolito, es decir, comen bacteria y cagan ácido, y este ácido es el que se produce la caries, porque se come el esmalte, lo duro del diente. Ya. Eso es así, Ajá. ¿vale? Entonces, todo lo que sea pegajoso, que yo no digo que no lo puedas tomar, pero mídelo. No abuses tanto de eso, Ya. o compénsalo luego limpiándote súper bien. Yo en un momento me acuerdo hablando con una chica de alto rendimiento que hacía taekwondo, y decía, es que hay momentos de competición en los que nos metemos un montón de geles, un montón de cosas, y si ni te sientas a comer en los días de torneo, o sea, ni tienes tiempo de comer, voy a pedirte yo que te limpies los dientes, no tiene ningún sentido. Entonces, habrá que encontrar la manera, hay que entender un poquito cuáles son las rutinas de ese deportista, si estamos hablando de un deportista en concreto, ¿verdad? E intentar variar o meter, yo qué sé, pues enjuágate de vez en cuando con agua de mar, que hemos dicho antes que tampona un poquito ese pH. A nivel sin meternos en endurance, heavy y en modo carrera, si tú te has tomado, por ejemplo, los dátiles, que me encantan, pero son súper pegajosos, tenemos que saber que luego hay un concepto que se llama autoclisis, que es el de autolimpieza, que nos lo produce el comer cosas duras. Es decir, si tú en vez de comerte una barrita, que entiendo que es mucho más cómodo para ti, te comes 2 dátiles y luego 4 nueces o 2 almendras, pues acabas con algo duro y es probable que restos pegajosos de los dátiles se vayan de tu boca. Ya, incluso una manzana, ¿no? La manzana ya, muy guay. Es como el alimento limpia dientes. Sí. La manzana tiene polifenoles, tiene cosas, el propio masticar, pero luego componentes de la manzana destruyen la placa bacteriana. El té verde también tiene esos componentes, los arándanos, nueces, son alimentos como que podemos usar cuando no podemos limpiarnos los dientes, mejor que un chicle. Qué interesante. No, vale. No, mejor que un chicle porque... Claro, me acabas de lanzar un dardo y yo estaba pensando en otra cosa, por lo tanto el dardo me ha dado entre ceja y ceja, ¿vale? Les voy a explicar por qué. Porque cuando he recibido a Eider antes de la charla, pues me he lavado los dientes y me he comido un chicle. Dato que he de decir que no suelo comer chicles, ¿vale? Yo no suelo comer chicles. Pero hoy he dicho, y te juro que ha sido por esto, me voy a comer un chicle a ver qué me dice Eider. Así que vale. Pues creo que es el momento de que me expliques, que nos expliques. Chicles A mí no me gustan los chicles. O sea, además, no me gustan porque ingieres un montón de gases, o sea, produce mucha aerofagia. Hace poco leí otro estudio que publicó Nicolás Olea, que tiene como 200 tipos de microplásticos, que es basura. ¿Sí? Los chicles. Y luego, aparte, es muy habitual que quien coma chicle tenga una masticación unilateral, que se pase mucho más rato comiendo por un lado, y eso ya no me gusta. Ya. Entonces,
el chicle no me gusta como concepto y hay algo que me gusta menos, que es que nos intentan vender una cosa como saludable cuando es todo lo contrario. Es decir, que nos digan, este producto es bio y le des la vuelta y digas, ya, hombre, por favor. Que este chicle sea recomendado por 9 cada 10 dentistas, casualidad que yo siempre sea la 10ª que nunca me preguntan. Pero lo dices porque hay chicles ecológicos por ahí, ¿no? Pues puede haberlos, no sé, no los conozco. Vale. No me interesan. No hay nada que me interese del chicle. Te compro el discurso de la parte de la composición Sí. pues toda esa traslocación de tóxicos y tal, perfecto. Uh-huh. Pero a nivel de entrenamiento, training musculatura, vale. puede estar interesante si lo alternas lados. Si tú imagínate, si usas el chicle como si fuese una mancuerna, ¿sí? Y estoy poniendo toda mi atención en masticar 20 veces por aquí, paso la mancuerna de lado, otros 20... Vale, yo también te lo compro. Eso no ocurre. Vale. Yo te voy a decir una cosa. En concreto, cuando mastico en el lado derecho, me acaba doliendo la TM. ¿Derecha o izquierda? La derecha. Creo que la derecha. No recuerdo bien. Pero lo que sí sé es que cuando mastico con el lado izquierdo se me alivia bastante. Ajá. Y de hecho, no sé si sabes que, bueno, yo me he dedicado mucho tiempo a la rehabilitación a través del ejercicio físico, uh-huh. Y hay un test por una serie de configuración de los órganos del cuerpo, donde tú masticas con el lado izquierdo, esto lo podéis probar en casa. El ASLR es un test de flexión de cadera. Tú te tumbas en el suelo, boca arriba, y con la pierna estirada la flexionas, la llevas a 90 grados. Bueno, pues habitualmente la pierna derecha flexiona menos que la izquierda. Uh-huh. Entonces, cuando tú muerdes con el lado izquierdo, se desbloquea bastante la flexión de la pierna derecha. Es decir, ganas como 15 o 20 grados de flexión. Y esto es por una serie de configuraciones de los órganos de tu cuerpo. Bueno, esto no lo hago para fliparme ni nada. Lo digo porque a mí me casa bastante bien con que cuando muerdo con la derecha y tiendo a morder demasiado, mucho más con la derecha que con la izquierda, tengo dolor en uno de los dos lados que no recuerdo cuál es. Pero me alivia bastante cuando mastico con el lado izquierdo. Me siento bastante aliviado. Vale, te cuento por qué. La mandíbula, que es un hueso par, o sea, un hueso impar, perdón, o sea, es un único hueso que articula con 2 partes del cráneo. Ajá. ¿Sí? Tiene una articulación, esta cabecita sería el cóndilo mandibular, y articula con una parte, una cavidad glenoidea que se llama del cráneo. Entonces, tiene un meñisco que es parecido como la articulación de la rodilla, ¿vale? Con la gran diferencia de que yo puedo estar moviendo una rodilla y la otra quieta. Y aquí no, porque hemos dicho que es un único hueso. Entonces, lo que pasa en un lado afecta directamente al otro. Nosotros cuando comemos, no comemos así, abriendo y cerrando, sino que comemos por un lado o comemos por el otro, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando tú, o cualquiera, comes por la derecha? Tu cóndilo derecho va hacia atrás y hacia arriba, ¿sí? Uh-huh. Hacia atrás, hacia arriba, y el otro se viene hacia abajo y hacia adentro. Entonces, el riesgo que tiene tu meñisco aquí es de estar impactado. Y tienes riesgo de perforación o que te duela, porque esa parte posterior, que se llama la zona bilaminar de la articulación, está muy irrigada, es muy dolorosa, ¿vale? En cambio, esta otra está como haciendo espacio, está como... Perdiendo compresión. Sí, eso es. Entonces, cuando comes por la derecha, te duele la derecha, porque estás comprimiendo. Cuando comes por la izquierda, estás descomprimiendo la derecha, y es por eso que se te alivia. ¿Sí? Esto me has hecho visualizar todavía más la capacidad. Esto en la mecánica del movimiento, en la locomoción, es porque toleramos mucho mejor la gravedad en el lado derecho. Ajá. Y existe un modelo que se llama modelo compresión y expansión, y es que al tolerar mejor la fuerza de la gravedad y el centro de masas en nuestro lado derecho solemos estar más comprimidos. Y esto también me casa bastante con la mandíbula derecha comprimida. Te hablo de mí, ¿vale? Claro. Tú sabes que depende, eterno depende, y cada persona será un mundo. Por supuesto, sí. Pero bueno, que no quiero ser el centro de atención aquí, que la protagonista eres tú. Entonces, volvemos al chicle.
Ajá. Volvemos al chicle. No ha quedado claro. Y para acabar, no, sí, ha quedado claro que no queremos chicle, pero para acabar, que ya con esto quiero cerrar, me recuerda también algo que sí se hace de forma ancestral y que me recuerda cuando era niño, que no sé si te acuerdas del famoso palulú. ¿No sabes lo que es? ¿Palo regaliz o qué es eso? Era un palo que te ¿El vendían palote? en las confiterías. ¿Palote? Aquí le llamamos palulú. Era un palo, una rama, que yo creo que iba un poquito bañado eso en azúcar o empapado o lo que sea, porque estaba como dulce, pero era una rama de verdad, ¿eh? Eso yo no lo y eso se conozco. masticaba y generaba saliva. ¿El palo de regaliz? Pero, Yo lo llamo así, que vete a saber si era de... Es natural. Sí. Esto me ha recordado a aquellos momentos, me ha llevado Sí, un poco de nostalgia ahí. sí. Pero me parece bastante interesante como el que está con el pastor que está con la pajita en la boca, ¿no? Y al final te anima a mantener activa esa musculatura. Es Siempre que no tenga aditivos y eso tóxicos es, y porquerías. siempre que no tenga cosas de este tipo que no queremos, todo aquello que ejercite es... No podemos ser sedentarios a nivel oral, al igual que tener un movimiento. O sea, hay una frase que me encanta que es donde hay movimiento hay alegría. Y en la boca se nos olvida que tenemos que usar también los músculos. ¿Cuál es el ejercicio clave de la boca? Pues la masticación. Una masticación enérgica, de alimentos fibrosos, duros, de un lado y de otro, no lo olvidemos. Y luego tener la lengua arriba y tragar. Otro ejercicio que me acaba de venir para quien le cueste hacer esto y ya cerrando tema ronquidos, que hace mucho que lo hemos hecho, pero que me ha venido ahora, es el del humming, que se llama también, que es otro de los súper ejercicios de la boca. El humming es el hacer como tipo rollo oveja. Ya, y además ahí entra el diafragma también. Sí, pues cuando hacemos esto, estamos aumentando, pero una barbaridad, la cantidad de óxido nítrico que se forma. Entonces, eso, antes de ir a dormir o en cualquier momento del día, estoy con el palo, sería perfecto. Parecemos un poco bichos raros haciendo tantas cosas ahí con la nariz, con la boca, ¿eh? Pero Tiene su punto, o sea, me gusta. un poco raro. Eider, me lo he pasado muy bien. Qué bien. Muchísimas gracias por este ratito. A ti, me ha encantado. Animamos a todo el mundo. Mira, el de la boca no se equivoca, tendrá cosas muy interesantes, estoy convencido. Pero yo animo mucho también a los padres a que compren el libro de Cuida los dientes de tu hijo, porque más vale prevenir que curar, ¿verdad? Sí, yo soy una amante de la prevención. Para mí este libro da mucho conocimiento, que es lo que tenemos que tener los padres, conocimiento. Luego ya somos libres de hacer lo que queramos, lo que podamos, lo que sea, ¿verdad? Pero todos deberíamos de saber cómo mantenernos sanos. Y eso es lo que quería o lo que pretendí cuando escribí este libro. Pues animamos a todos los papás, mamás y a todas las personas que quieran cuidarse con aspectos como los que hemos tratado hoy aquí. Y te deseo también muchísimo éxito con la venta de los libros. No tanto porque nos hagamos ricos vendiendo libros, que lo decíamos antes, eso es, sino por ayudar a la gente, ¿no? Eso es. Pues Eider, muchas gracias. A ti, Víctor.